Chacharetas, chacharetos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Amiga preciosa, ¿cómo te fue en tu presentación de Mamina? Cuéntanos Ay, todo lo que ha bueno, pasado con ese libro. hola chacharetos, hola Nenu Monster. Pues te cuento que me fue increíble. La verdad es que fue una presentación que me sorprendió por muchas razones. La primera por la cantidad de gente que llegó. No esperábamos a tantas personas. Llegaron 170 personas por ahí. Wow. Y algo muy bonito que pasó fue lo siguiente. Fíjense nada más, la semana previa a Mamina yo hice promo en radio y televisión. Y uno pensaría que ya nadie ve la televisión y el radio, bueno, ya sabemos que se escucha mucho. Y llegué a la presentación y estaba lleno de personas de la tercera edad, muy pocos adultos de edad intermedia y una bola de chamaques. Y entonces, cuando fue el momento de preguntas, respuestas y micrófono abierto, resulta que las personas mayores nos escucharon en la televisión, mejor dicho, nos vieron en la tele. Y entonces me encantó tener ese público tan reflexivo, tan sabio, y que además se identificó mucho con la historia por múltiples razones. Claro. Y la verdad es que fue muy bonito escuchar a mis viejitas, mis viejitos, las abuelitas. Mm, Fue una presentación muy emotiva y creo que tendría que hacer más ese tipo de ejercicios donde las personas mayores vengan y súper, compartan sus sabidurías. pero súper de acuerdo contigo. Más adultos mayores deberían de venir a las presentaciones del libro y ellos son los que deberían de tomar el micrófono para, más que hacer una pregunta, dar un comentario, la neta. Pero sabes también que me di cuenta que lo que sucede con el ecosistema literario es que hacemos las presentaciones jueves a las 7 de la noche. No van a llegar las personas de 70 más el jueves a las 7 de la noche. Y la verdad, me pareció muy poderoso tener esos testimonios, esas historias, a quien tenemos que seguir, aprenderles y demás. ¿Tú cómo estás, Menú Monster? ¿Cómo va tu cierre de año, amiga? ¿Qué tal las posadas? Ay, oye, deja de las posadas, la cantidad de chamba, Dios mío, es que no para. ¿Se No acuerdan que para. el capítulo pasado les había dicho que mi último día, que según yo tenía laboral, era el 19 de diciembre? No, ya se extendió al 20. Como dices, chamba es chamba y uno tiene que decir que sí. Entonces, pues bueno, extendí una invitación que me hicieron muy amablemente para el 20, donde voy a ir a platicar de chismecitos literarios a Sale el Sol. Como bien dices, la tele es otro pedo, ¿no? La tele sí es como bien raro. Es un lugar muy extraño, pero sí, tuve que aceptarlo con mucho cariño y mucho agradecimiento también, pero sí, o sea, uno tiene que ir y más cuando se trata de, pues, vender tus libros, mana, también, o A sea, mí me encanta ir a la tele. Me fascina. es raro, es raro. A mí me fascina, ¿eh? Sí. Es chistoso estar en un set y que te digan, tienes 3 minutos, cuando estás adentro, la verdad es que se te va el tiempo volando. Esta es la cuarta vez que yo estaría en la tele y es raro, o sea, sí, es extrañón, pero pues ni modo, mija, que aquí no nacimos en cuna de oro y tenemos que chambearle. Pero yo te voy a hacer una pregunta. Aunque fueras rica millonaria, ¿estás de acuerdo que te gustaría mucho chambear? Todo eso, creo que necesitan chambear. Ahora, si yo tuviera mucho dinero, la verdad es que solamente chambearía en promoción de lectura, Sí. en tener una editorial, ya sabes, como eso, lo que de verdad mamas, o sea, lo que te Ujú. encanta. ¿Tú qué harías si tuvieras mucho dinero? Yo si tuviera mucho Si dinero, no tuvieras la necesidad de... definitivamente, Ajá. sí, me dedicaría a la promoción de la lectura. Tendría una escuela, creo que tendría una escuela, una Órale. prepa de arte. Sí, eso me Ah, gustaría mucho. muy Me bien. fascinaría. Y fíjate que yo creo que incluso las chavas que tienen el privilegio o que corrieron con la suerte de heredar mucha lana, esa lana hay que hacerla trabajar, o sea, hay que estar muy lista con los dineros, con los impuestos, con el banco, con las rentas. O sea, eso de no trabajar, yo creo que casi nadie lo puede lograr. Aunque tengas mucha lana, hay que poner a chambear esa lana, hay que moverla, hay que mover ese Sí, dinero. pero tú sí, yo teniendo tanta lana, contrato asesores para que ellos lo muevan. O sea, yo no me tendría Pero que... tienes que fijarte en lo que están moviendo. O sea, sí, pero para eso los contratas, ¿sabes? Para que tú solamente te dediques. A mí, ¿sabes qué me gustaría si tuviera muchísimo dinero? Estar viajando por el mundo y estar teniendo experiencias locales, tipo quedarme 2 meses, Ujú. 3 meses. O sea, no es ir de vacaciones 15 días, no. O sea, estar un mes completo en Tokio, recorrer todas sus calles, conocer toda la cultura, ir a conciertos, ir a recitales, ir a museos. Como eso me gustaría un montón. Estar un mes en la Patagonia, un mes en, ya sabes, así como nada, darte Sí. y viajar con tus perros, porque pues tendrías tu jet privado, entonces pues tu avión privado, entonces obviamente viajaría yo con mis perros y obvio invitaría a mis amigas, tipo Gina, ¿qué haces? Un mes, vámonos Vámonos. a recorrer París y vámonos, ¿no?
O sea, Claro. estaría Yo chingón. también, compartir siempre la lana con las amigas. Aunque según yo, esa Siempre. gente que es millonaria siempre tiene amigas millonarias para que puedan hacer Bueno, planes. sí, exacto. Si tienes una amiga pobre, pues como que no. O más bien, no te juntarías con una amiga pobre. La gente rica se junta con la gente rica. Tienes Esa, toda esa la razón. esa es como la, ¿no? Como la parte más fuerte del Bueno, privilegio, que al final sí. termina siendo sectario, Pues porque fíjate que, viene desde los colegios, obvio, viene desde una educación muchísimo más anterior, incluso de familias. total. Entonces hay algo con el privilegio que no se termina de poder ingresar por más lana que tengas. Si le Claro. hiciste hoy te haces millonaria, multimillonaria, no importa, Ujú, porque no perteneces a esa clase. Y claro. cuando hablamos de clases, pues la historia es infinita, pero la verdad es que el privilegio está atravesado por muchas cosas, pero una de las más importantes es el tiempo, sobre todo la gente que tiene lana desde hace muchas generaciones. No, Oigan, pues les voy a contar rapidísimo. Ay, no, es que espérense, tengo que decirles todos los mensajes que llegaron en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, en Instagram. ¿Y qué crees? Que se manifestaron tres chacharetos en el último capítulo de Chachara Literaria. Yo soy chachareto. eso. Epa, nos gusta que nos escuchen. Muchas gracias, muchachos. Muchachos, les mandamos un abrazo. Y gracias por escucharnos y que no les dé pena escribirlos. Pues que el arte es para todos, la literatura es para todos y todes. Así es que pues muchas gracias por todos sus mensajes. Y pues ahora sí, maestra, no se nos va a pasar. Ahora sí no se nos va a pasar. No, por No se favor, nos va a pasar. vamos con la Em, clase. Vamos con la clase de Historia del Arte, que me desvió un poco de lo que había prometido la vez pasada, porque me encontré con un cuadro muy bonito A ver, y quisiera abrir con esto el día de hoy. El cuadro se llama Navidad en el Burdel de 1895. ¿Por qué escogí este cuadro? Porque ya estamos con los deditos arriba del árbol y porque la Navidad genera muchas conversaciones, muchas rolas, ha generado millones de cuentos, películas, obras de teatro. Y tenemos una influencia gabacha muy directa. Estarán de acuerdo conmigo, como nuestra referencia es o la iglesia o Estados Unidos. Y este cuadro me gusta porque es incómodo. Se llama tal cual Navidad en el Burdel y es de Edward Munch, que es el famosísimo autor del cuadro de El Grito, que según mm, una encuesta es el cuadro más famoso del mundo. Entrevistaron a cerca de 1.400 personas y el 70% reconoció este cuadro, lo cual me parece increíble, porque ustedes también seguramente están pensando en, ay, claro, yo reconozco ese cuadro muy bien. Bueno, pues les voy a contar. Este cuadro habla de Navidad, sí, pero una Navidad vacía, una Navidad donde los personajes no se encuentran entre sí, no se están viendo a los ojos, no están festejando, no se están abrazando. Y lo más interesante es que la personaje principal es una mujer con una blusa blanca, unas cejas pobladas y tiene un libro en sus manos. Es importante recordar que Edward Munch no pintaba lo que veía. Él siempre decía, yo pinto lo que siento. Entonces es muy diferente pensar en cualquier otro artista que está haciendo un retrato de la realidad o está tratando de rescatar fragmentos de su vida cotidiana o observando gente, a pensar en alguien que dice, no, yo pinto lo que siento. Nos habla de una persona mega intensa. ¿Qué vemos en esta pieza? Bueno, vemos un interior cerrado, medio asfixiante, y vemos a varias mujeres, sexo servidoras, que están sentadas o recostadas, pero no se miran entre sí, no se tocan, no celebran, y vemos rostros apagados, contrario a lo que celebramos en la Navidad, donde vemos puras chapas, sonrisas, pelos felices, ¿no? Gorros. Aquí vemos una atmósfera más bien densa. La paleta de colores es muy bonita, va desde el rojo intenso del vestido de nuestra personaje principal hasta los ocres, pasando por los verdes y un amarillo muy intenso que está en el cuarto, pero yo lo definiría como colores ocres. Esa sería la paleta de colores y acentos en unos verdes sucios. El espacio parece comprimido, un poco apretado, porque además no vemos ninguna ventana, no vemos tampoco puertas. Entonces esto genera una especie de asfixia visual que es interesante porque también subraya mucho la exclusión. O sea, estas mujeres claramente están excluidas de la Navidad que está sucediendo en el resto de la ciudad, del mundo, y ellas están ahí en este lugar, sí tristonas, pero también hay algo de sentido afectivo. No hay un árbol iluminado, no hay mesa compartida, no hay infancia.
que fíjate que las infancias es un elemento importantísimo en la Navidad, porque es un recurso que nos lleva directamente a la tradición. Cuando tú vives algo desde que eres muy chiquita, se genera una especie de lazo amoroso, de lazo transgeneracional, y cuando no hay ninguna infancia ahí, pues obviamente nos habla pues de este aislamiento. También me gusta que bien es en el burdel, las mujeres no están erotizadas, no están pintadas para ser deseadas, nadie las está observando como un acto clientelar, o sea, es decir, Edward Munch no está ahí para ver qué pasa esa noche, sino está ahí para vivir una experiencia diferente. Eso me gusta porque aparecen como mujeres cotidianas y no mujeres convertidos en mercancía, no parecen mujeres que están únicamente ahí chambeando, sino que realmente están pasando un día en una soledad estructural, porque también recordemos que en estos años, o sea, imagínense, 1895, en la cadena de empleos, en la cadena también de personajes en la alta sociedad, en la sociedad media y en la sociedad baja, las mujeres que se dedicaban al trabajo sexual eran vistas de la peor manera. Entonces, bueno, me gustó mucho este cuadro porque creo que pinta un poquito de tristeza social, pero no la dramatiza. Y esto me parece digno, justo es a lo que quiero llegar. Este cuadro dignifica a estas mujeres, no hay violencia explícita, pero sí hay abandono, no hay un gesto teatral, pero sí hay drama, y me parece que es interesante ver cómo, desde una crítica social moderada, reflexiona también sobre esta hipocresía social, que cuando hay fiesta, cuando hay tiempo, cuando esta ilusión también atravesada por lo sexual invita a la clientela a estar presente, hay bulla, pero que en un día que es Navidad y que representa otra cosa, simplemente hay silencio. Así que bueno, les quería compartir esta pieza porque de verdad me pareció muy bonita para abrir este paréntesis navideño, donde cada quien tendrá una historia, habrán chacharets que tendrán navidades muy felices y recuerdos muy bonitos, y habrán otras que nos dirán, no, pues la verdad para mí la Navidad no representa tanta felicidad o me genera un poco de ambivalencia porque me pongo triste o porque nunca encuentro un lugar. Así que bueno, les quería compartir este cuadro porque finalmente, y a manera de conclusión, creo que representa muy bien ese sentimiento dual que genera la Navidad. ¿Qué te pareció, Nenu Monster? Lo amé. Muchas gracias. ¿Verdad? Ay, está padrísimo, está precioso el cuadro. Gracias por traerlo a la mesa. No, obviamente conocía el cuadro del grito, pero no conocía el otro trabajo que tiene Munch, Sí. ¿cómo se pronuncia? Pues yo creo que Monk. Munch, Que nos digan, por favor. Person- Munch. Y ¿sabes qué me encanta de la personajita principal? Que está con un libro Sí, pequeñito entre manos, con su cigarrito en la otra, ahí como cruzadita de brazos, disfrutando con un chongo. Claramente no va a trabajar ese día, a gusto, ¿no? Agusteando en Navidad. Y con ese arbolito al fondo que no es nada exagerado. Es un arbolito, ujú, sí, está presente en la Navidad, sí. pero sin exageración, porque luego también en la Navidad, ¿cómo exageramos, va? Nos Fíjate encanta. que estaba buscando un poco la referencia de este cuadro y pues parece que son unas mujeres que, bueno, ya acabaron de poner el árbol y están sentadas esperando que lleguen los clientes, pero pues como bien decías, no hay alegría, no hay bullicio, no porque sea Navidad quiere decir que todo el mundo tiene que estar contento, ellas están chambeando, no es una Navidad perfecta, ¿no? Lo cual también hace que pues lo veas desde otra perspectiva. Y fíjate que me estaba enterando que este señor le encantaba el chupecito y era Ujú. fanático de la prostitución. O sea, le encantaba ir a los burdeles. Y este se llevó a cabo en el burdel de Lübeck y pues él iba mucho ahí y parece que ahí se inspira, ¿no? Porque dicen que él pasó una Navidad en ese burdel en 1904. Probablemente el señor que vemos a la izquierda que está tirado de borrachín sea él. Eso es lo que está, eso es lo que están los curadores de arte tratando de descifrar, si era él o una representación de él lo que puede estar tirado, pero bueno, también están diciendo que a finales del siglo XIX la prostitución también se convirtió en un tema moderno y sobre todo esto me gustó, digno de ser pintado, porque Sí, también era muy. un modo de vida, también era algo que estaba pasando en la sociedad y pues esto que nos presentas me parece, híjole, divino, triste, pero la Navidad también puede ser triste. Y bueno, nada más, ahora que hablabas un poco de nuestro autor, sí quiero contarles que él era sumamente depresivo. Ah, De sí. hecho, el gran cuadro de El Grito está asociado a sus cuadros
a sus, ¿cómo se dicen? Cuadros psicóticos. ¿Psicóticos se No. dice? Sí, sí. Sí, Eh, cuadro psicótico, ¿no? brote psicótico. Brote psicótico. Gracias, Nenu Monster. A sus brotes psicóticos. Él escuchaba voces, su mamá murió cuando él tenía 5 años, tuvo una Ah, vida, pues sí, yo diría que muy dolorosa, porque siempre tuvo problemas de salud mental. Era una persona con una ya. fragilidad importante, la salud mental, la muerte siempre estuvo ahí. Otra de su hermana incluso estuvo internada por problemas mentales. Y además tenía un papá profundamente religioso. Entonces la culpa fue Mm, algo que también estuvo presente en su vida, o sea, fue central. Así que bueno, esto es importante también mencionarlo porque podemos entender o alcanzar a leer lo que había detrás de este personaje. Y es interesante ver cómo se define, como una persona que pintaba lo que sentía y no lo que veía. Y con esto me quedo porque creo que nos ayuda a entender de fondo, más que de forma, a este artista. Y por ahí después, si se quedan ustedes inspiradas, inspirados, si quieren saber más acerca de él, busquen también lo que pasó en el friso, que es la siguiente etapa de mm. pintura y que vale también mucho la pena entenderlo porque pues para mí él es un artistazo, ¿no? Como atreverte a hablar de depresión, de hipersensibilidad emocional, de alcoholismo. Creo que fue un acto de valentía absoluto y que hoy a la distancia todavía se mantiene muy, muy vigente, porque pasaron años y años y años y nadie habló de salud mental, Claro. nadie habló de ansiedad ni de crisis nerviosas y ahora que otra vez está al centro de la conversación, artistas como este nos resuenan mucho. Qué bonito, maestra. Muchas gracias por traerlo a la conversación. Les debemos el de las hermanas afganas, ¿no? Se los Eso debemos. sí, se los dejamos, pero de todos modos se los pusimos el cuadro porque es precioso. Les pusimos el cuadro en las descripciones del podcast y en Instagram también se los pusimos. Pero bueno, luego hablamos de ellas. Pero muchas gracias por traer este. Claro, estamos en Navidad y tenemos que Estamos en hacerlo. Navidad. Claro, claro. Tenías toda la razón, maestra. Toda la razón. Y ese va a quedar pendiente porque además estoy aprendiendo un montón. Como no las conocía en lo absoluto, Ah. la Chacharet que hizo favor de compartirla y yo ya empezamos un diálogo, o sea, estamos muy, muy prendidas ambas, así que ya les traeré pues todo el resumen pronto. Qué Mientras tanto, bueno. de Navidad. Oye, a ver, te voy a contar un chisme que acabo de descubrir Venga. que te Ajá. va a encantar, porque tiene que ver con arte y claro que te lo sabes, seguramente te lo sabes, pero me vas a ir complementando la historia. Tengo muchas cosas bonitas para contarte hoy. Ahorita que llegamos al apapacho literario, te cuento qué nos llegó a ti y a mí, porque nos mandaron un regalo desde Australia, pero ahorita te voy a contar qué es. Primero, ¿Qué? les voy a contar el chisme que tiene que ver con arte. Oye, está bruto. Supongo que tú sí sabes y quiero que me vayas complementando la historia. Bueno, ahí les va. Me acabo de ver un TikTok, en estos días me salió, de el nieto de Cantinflas, que era Mario Moreno del Moral. Él es Ujú. hijo de Mario Moreno Ivanova. Entonces estamos hablando del nieto que hoy está saliendo a hablar de algo que pasó hace mucho tiempo y del cual se cerró el expediente y ahorita van a saber por qué. Pero, mana, es como el fraude más grande de arte que ha habido en todo el mundo y vamos a sacar conclusiones al final. A ver, hay mucha gente involucrada. Está Mario Moreno Cantinflas, está Jax Hellman, que no sé si lo conoces, pero él y su esposa Natasha tenían una de las grandes colecciones de arte mexicano y de arte europeo, más de 300 cuadros. Ellos se dedicaron a coleccionar arte durante toda su vida. Y aquí es donde viene, güey, haz de cuenta que es un thriller, una novela policíaca, porque todo lo que podía salir mal todo salió mal. Fíjate que esa colección de ellos estaba valuada en $300 millones. Y entonces resulta que el nieto, Mario Moreno del Moral, está contando la historia sin dar nombres, por lo cual, obviamente, como una buena chismosa profesional, me tuve que ir a meter a los expedientes, tuve que ir a leerlos porque dije, no, hombre, este chisme seguro da para más. Maná, te traigo todos los hilos de la media y estamos hablando de la famosa colección Hellman. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el gobierno? ¿Por qué Sodesby la quería vender? ¿Por qué este tipo está perseguido? No, no, o sea, es que de verdad es para hacer una novela. Tenemos muchos personajes poderosos que más adelante se los voy a desarrollar, pero va a estar Azcárraga Milmo, que era el dueño de Televisa, el famosísimo Tigre. Está José López Portillo, que era el expresidente de México. Está Rufino Tamayo. Hay jueces, abogados, notarios y la cereza del pastel. Y el dioso
que empezó todo este desmadre se llamaba Robert Ross Littman. ¿Te suena en algo o te lo cuento? No, sí me suena en algo, pero no me sé toda la historia. O sea, ha sido como un rumor que ha existido No. siempre. Y es que yo tenía una compañera en la maestría que me contó el chisme. Y si no mal recuerdo, o la regalaron o la No, vendieron muy güey. barata. No, no. A ver, cuéntame, no, cuéntame. Es que te vas a morir, te vas a morir. Y quiero que me vayas interrumpiendo cada vez que Ok, necesites interrumpirme va, para que nos cuentes cosas de arte, porque va. tampoco me clavé en eso. A ver, este señor que se llama Robert Ross Littman es un gringo que en su momento, estando en Estados Unidos, él fue director de la Galería de Arte de Nueva York. Mediados de los ochentas, él hizo una de las mejores exposiciones de Picasso hasta el día de hoy, que se hayan visto, era muy larga, era muy extensa, muy bien documentada. Y bueno, él en algún momento viene a México y fue muy amigo de la élite mexicana. Entre ellos estaba el Tigre, que era el de Televisa, porque digamos que el Tigre lo contrató para que fuera un consejero de arte, ¿no? O sea, este señor llegó a México y se empezó a codear con las altas esferas. Les cuento esto, que no tiene que ver con Cantinflas, pero a ver, para que vean de qué tamaño es este tipo, que es Robert Ross Lisman, y para que vean quién era y el poder que empezó a tener este señor. A ver, dicen que Tamayo en algún momento pues lo que él quería era tener un lugar propio para que él pudiera exhibir todas sus obras, ¿no? Entonces, José López Portillo, nuestro expresidente, pues nada, pues sí, con ganas de complacerlo, porque también había mucha amistad y había muchos intereses políticos, le dijo, mira, vamos a hacer algo, sí te voy a dar el lugar, pero déjame pedirle a mi cuate, o sea, al Tigre, al de Televisa, pues que él se moche con la construcción, o sea, que él ponga la lana y yo lo que voy a hacer es que te voy a ceder el predio de Chapultepec. Total, que entonces José López Portillo va con Azcárraga y le dice, oye, ¿qué onda, mano? Vamos a ponerle un museo a Tamayo. Y Azcárraga dice, órale, va, yo te pongo la lana, pero voy a pedir que Littman venga a dirigirlo, ¿ok? Ok. Acuérdense que Azcárraga y Littman eran amigos porque Littman era el consejero artístico de Azcárraga. Pero en ese entonces había otro director que era Raurel. ¿Te suenan los nombres? ¿Voy bien? Vas bien, sí, sí, Ok, sí, sí, va. vas bien. Estaba Raurel. Entonces, pues bueno, como no podían quitarlo nada más porque sí, dijo, está bien, me quedo como consejero del museo. Pero luego, ¿qué crees? Aquí empieza, o sea, es que aparte creo que Littman traía como el ángel de la muerte sentado a un lado de él. Resulta que un día Raurel, que era el director del Museo Tamayo, pues él, por una marometa del destino, lo asesinan porque se resistió a un asalto. Un asalto bien pendejo. Él estaba cenando en un restaurante de Polanco y como no quiso dar los 3 pesos que traía, ¡pum! Le meten un balazo y lo matan. Wow. Entonces, esto hizo que Robert Littman subiera a ser el director del Museo Tamayo. Bueno, entonces Ajá. en 1984 él toma la dirección del museo. Entonces Tamayo empezó a tener muchos pedos con Littman y empezó a pelearse con él y empezó a decir que ese espacio él lo que quería era para él y sus cuates, que todos los artistas que estaba trayendo Littman y que él solamente estaba dirigiéndolo para él mismo, que este museo tenía que ser para él y no para sus cuates ni para la familia Azcárraga, ¿no? O sea, como que Tamayo se puso muy firme, se emperró y dijo, me voy a una huelga de hambre. Y entonces ahí tienes a Rufino Tamayo haciendo una huelga de hambre. Llegamos a 1986 y esto él lo hace y lo escala, o sea, Tamayo, porque estaba el Mundial aquí en México. Y entonces él aprovechó la prensa de todo el mundo y dijo, si no me regresan el museo y si no corren a este cabrón, yo me muero de hambre enfrente de mi museo. Él dijo que había donado todo su patrimonio Sí. cultural, valuado en $10 millones al pueblo mexicano, y Ujú. no para unos fanfarrones, faroles, como estos dos tipos, ¿no? A ver, es muy importante, Ah, solamente así, voy a hacer un paréntesis de no, marco por favor, por histórico. favor. El museo inauguró en 1981 y desde que ese museo abrió sus puertas fue el centro de atención, cobertura de prensa, todas las artistas estaban por ahí. Además, Olga Tamayo era una extraordinaria gestora cultural y una muy buena tejedora social, o sea, gran socialité. Y en el momento en el que nos está contando Nenu, han pasado únicamente 6 años desde su apertura. Fue el primer museo en México dedicado exclusivamente al arte contemporáneo internacional y justamente rompía con el relato dominante del muralismo y el nacionalismo cultural de la época. Y a ver, esto que acaba de decir Nenu es muy importante. El museo
abrió con fondos, no de Tamayo, o sea, Tamayo lo que hizo fue donar su colección Ajá, para que este ajá, espacio lo albergara. Dicho esto, que creo que es muy importante, sí. continúa. Pues nada, acuérdense que la lana la da Azcárraga. Y quien cede el predio de la parte de Chapultepec, pues es José López Portillo. Entonces tenemos a dos figurotas ahí muy importantes que le cumplieron el deseo a Tamayo de tener un lugar para él, ¿no? Y es el museo que pueden ver cuando vengan de visita, que está ahí en Chapultepec, muy precioso. Y hablando de figurotas, también quiero contarles que los arquitectos fueron Teodoro González de León y Abraham Sabludowski. Ahí Ambos nomás. concibieron el edificio como una arquitectura así, pues, ¿no? De como concreta, poderosa, inteligente, con estos volúmenes bajos, piedra aparente y pues está integradísimo al paisaje de Chapultepec. O sea que vemos grandes nombres por donde nos asomemos en esta época. Qué Oye, yo, bonito, yo te quiero ¿no? preguntar si he aprendido algo en este tiempo que estamos estudiando historia del arte. ¿El edificio se podría considerar como brutalista? Totalmente. Ah, Sí, y es totalmente. maestra. Ah, Esa que dices. Ah. totalmente. Sí, sí, ¿Ven? sí. ¿Cómo sí sirve hablar de estos temas? Ahí voy, ¿eh? Ahí voy, Ahí vas, Nenu, ahí voy. ahí vas, Nenu. Y es un edificio precioso, Precioso, es un edificio precioso. espectacular. Y hay mucha Sí, faramalla alrededor del Tamayo. O sea, ustedes pueden ir a hacer un picnic afuera. Hay grandes exposiciones siempre. O sea, es un museo muy bien hecho, la neta. Muy sí, bonito, sí, muy muy, muy, bonito. muy bonito, sí. Y bueno, Bueno, estos volúmenes, en estos volúmenes geométricos que son muy rotundos, muy característicos, pues sí, brutalista, aunque está cubierto de piedra, pero no ah, califica como brutalista, o sea, sí califica como brutalista. oye, ahorita dijiste el nombre de uno de los arquitectos, Abraham Sabludowski. ¿Tiene Y algo que ver Teodoro con el González de conductor? León. Pues yo creo que más bien son de la comunidad judía en Ah, México. No, no estoy segura de ese ah. vínculo. Ok, ok. Sí, Bueno, entonces continuamos con el chisme. por Total, favor. que les digo que Tamayo dijo, yo me voy a huelga de hambre y de repente, pues a todo mundo le empezaron a temblar las chichis porque dijeron, no, pues ¿cómo crees, no? ¿Cómo crees que nuestro súper artista mexicano va a hacer este escándalo y vamos a permitir que se nos muera de hambre afuera? Total, que dijeron, bueno, está bien. Se Ay, qué dieron. cenoso, ¿no? Qué cenoso el tamaño. Qué cenoso. Pero está bien. Qué Cada quien. performancero, ¿no? Qué Qué performancero. performancero. Sí, sí, sí. Bueno, total que dice, no, pues no, 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 qué oso, qué vergüenza, aparte está el mundial, ¿no? ¿Cómo creen? Bueno, entonces llega el Limbal y dijo, está bien, yo me voy a hacer cargo. Y bueno, con el dinero de Azcárraga, él decide convertir en galería lo que se había usado para el mundial en ese entonces. No me acuerdo, es un lugar por ahí perdido que ya está cerrado. Y entonces él inaugura y nace el Centro Cultural de Arte Contemporáneo. Pero ojo, porque también Littman andaba por ahí también diciéndoles como, ¿no? Traigan a este y traigan a este y traigan a aquello. Oye, ¿qué? Es que estoy fascinada con este chisme porque yo no sabía cuánta gente del mundo de la artisteada se involucró y yo no sé cuánta gente está involucrada el día de hoy en Pues el, que te voy a decir una cosa, güey. ujú, Durante esta época en México y el PRI, ¿no? todo el Exacto, prismo, sí, las instituciones, los medios de comunicación y el arte estaban vinculados de la mano. Pues tú nada más fíjate cuántas piezas de Sebastián hay por todo el país. claro. Ya te tengo el dato de Abraham Ludowski y Jacobo. Cállate los ojos. Eran Hermanos. hermanos, cállate, Hermanos. Son uno de los arquitectos más importantes del modernismo en México. Y cállate. el conductor de noticias más importante en nuestro país durante décadas eran hermanos. Tú dirás si no estaba conectado todo el poder. ¿Viste? Hermanos. ¿Viste Y cómo bueno, todo? sí, 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 es que ese era como un México institucional, ¿no? Yo creo que esas eran las tres patas del priismo absoluto. Y total. pues se pasaban todos los negocios. Hicieron cosas muy buenas en esa época. También Sí. robaron un chorro. O sea, no hay perdón para, ¿no? Que justifique todo lo que robaron, pero también hubo momentos luminosos, sobre todo en arquitectura, un montón. Momentos El brillantes Estadio para la Azteca, cultura, ¿no? sí, Digo, sí. no olvidemos que se quedaron con todo, robaron un chingo, pero también, digo, tratando de esconder a lo mejor lo que robaron, pues lo ponían a disposición del pueblo, lo cual hoy difícilmente sucede, la neta, desde el PAN, porque eso se los traigo más Sí. adelante. Desde el Pero PAN, lo que está muy cabrón, Enú, es que un par de hermanos hayan construido el relato visual y el relato narrativo de un país completo durante ¿viste? décadas. Está muy ¿Viste? cabrón. Yo Sí. dije, ay, ese Abraham Sabludowski no, Sí. no puede estar tan desalejado de Jacobo. De hecho, el hijo de Jacobo se llamaba Abraham también. ¿Ya murió? Creo que sí, ¿no? Creo Sí, que se no sé. murieron los dos, el hijo y el papá, no sé. También era Era conductor también Anchor, ¿no? de Sí, noticias. también. Sí, 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 sí. sí.
Bueno, entonces continuamos. Ahorita vamos a regresar a este asunto. No se les olvide que nos quedamos en la parte donde Azcárraga Milmo funda el Centro Cultural de Arte Contemporáneo, ¿ok? Ahí nos vamos a quedar. Voy a continuar con la historia de Hellman y de Cantinflas. A ver, Jacques Hellman fue un productor de cine que llegó a México, fue un inmigrante que ya traía mucho dinero y conoce a Cantinflas. Él también se empieza a rodear con mucha de la élite mexicana y en eso conoce a este señor que ya era, bueno, exitosísimo, uno de los primeros actores de México, y él le dijo, ¿qué te parece si yo te empiezo a patrocinar las películas? Yo te pongo la lana. Entonces empiezan a hacer Patrullero 777, El Super Sabio, muchas películas hizo con Cantinflas, pero también se empezaron a hacer muy piquis-miquis, eran muy, muy amiguis, BBFs, o sea, tanto así que hasta le bautizó al niño, ¿no? O sea, cuando Cantinflas tiene Órale. a Mario Moreno Ivanova, le dice a los Hellman, oye, bautízame al chamaco. Entonces, Hellman, aparte de ser amigo muy personal de Cantinflas, fue un gran mecenas y fue un gran coleccionista de arte. Entonces, se casa con Natasha y tenían entre los dos una de las colecciones de arte con muchos de los cuadros más importantes del siglo XX. Te estoy hablando que tenían Riveras, Calos, Siqueiros, Marías Izquierdos, Rufina Tamayo, Carlos Orozcos, Juan Soriano, Braqués, Picassos, Matisse, Mirós, Dalí, Gunters. O sea, tenían infinidad porque, o sea, de verdad, el tipo tenía muchísimo dinero. ¿Qué pasó? Que Jax le enseña a comprar y a valorar el arte a Cantinflas. Entonces él, a su vez, como retribuyéndole el favor, le empieza a presentar a mucha gente de poderosa, ¿no? Y le empieza a presentar a Siqueiros y a Tamayo, que pues al final, como bien decías, esos circulitos poderosos nunca van a permitir que alguien más entre, siempre son los mismos, ¿no? Entonces, Cantinflas le abre las puertas y él de alguna manera le retribuye diciéndole, yo te voy a enseñar a comprar arte. Dicen que todo lo que Hellman ganaba, el 35% de sus ingresos los invertía en el arte. Entonces, él tenía tres colecciones, ojo, una era de los maestros de Europa, otra del arte mexicano, que este es donde vamos al pedo, y la que hizo, que es esta, la que hizo junto con Cantinflas, y otra de arte precolombino. O sea, son tres colecciones las que tenía Hellman. Esta colección en conjunto, la que compró junto con Cantinflas, o sea, de cuenta, los dos decían, oye, ¿qué te parece si compramos este calo? ¿No? Entre los dos. Tú pones 3 pesos, yo pongo 3 pesos, listo. Pero yo no sé por qué también Cantinflas, teniendo tanto dinero y tantas casas, yo no sé por qué le da a resguardar también parte de esta colección con los Hellman. Entonces los Hellman tenían todo, de alguna manera, ¿no? Dice el nieto que Cantinflas tenía su propia colección, pero estaba en otro lado, pero que en conjunto con Hellman hicieron esta colección mexicana. Bueno, en 1985 ellos dos hacen un contrato donde dicen que las obras que tienen en conjunto van a quedar en resguardo de Rioma Films. Rioma Films estaba encabezado por Cantinflas. Bueno, en una marometa del destino, en 1986, Jax Hellman pues, se petateó, se nos murió y se nos fue con San Pedro. Y entonces, quien se queda a cargo, pues, a ver, también aquí el punto es que Jax no respeta el trato que tenía en conjunto con Cantinflas, porque todo se lo deja a su esposa, a Natasha, incluyendo las obras que entre los dos habían comprado, que eran la mitad de Mario y la mitad de él. En el testamento, Hellman dijo que cuando Natasha se muriera, quien se quedaría a cargo sería Mario Moreno Ivanova, el hijo de Cantinflas. Ahora, vamos a hacer un alto aquí porque siguen pasando cosas con la historia de Litman y Televisa. Bueno, está Natasha, ¿no? Ya se quedó viuda, es la heredera, y entonces, como tenemos el centro cultural que abrió Televisa, pues Litman, siendo amigo de todos, le dice a Natasha, oye, préstame la colección, vamos a ponérsela al Museo de Azcárraga Milmo, ¿qué te parece? Entonces, bueno, pues empieza a ser muy famoso ese museo, porque, a ver, también entendamos que Televisa le hacía promoción gratis, ¿no? O sea, todo siempre lo salía en la televisión, publicidad, y fíjate que ellos trajeron exposiciones de Chagall, Paul Klee, de De Liechtenstein, de Dalí, Dalí, güey. Yo fui a de ver la de Dalí, Dalí con güey. mi mamá. ¿Tú no te acuerdas del Centro Cultural Arte No me Contemporáneo? acuerdo, Centro ¿dónde? Cultural Arte Contemporáneo, Campos Elíseos y Jorge Elliot. Me acuerdo del comercial. Y Fíjate, yo iba muchísimo con mi mamá al Centro Cultural de Arte Contemporáneo, pero la exposición que tengo más presente fue la de Dalí. Una exposición, o sea, yo creo que ese día sí dije, el arte wow. es todo, o sea, yo iba mucho,
Y igual, era un lugar moderno, o sea, como de arquitectura moderna, Ajá. pues sí, como un rectángulo de concreto, y ahí estaba la colección. Era un lugar precioso. Yo no sé qué es ahí ahora, pero era, sí, Campos Elíseos y Jorge Elliot. Me acuerdo de la dirección, porque estaba en el radio todo el día, anuncios Sí, en la calle, o sea, una promoción exagerada. Y ojo, habrá que ver, Nenu, también, si con estas colecciones de arte no hacían chanchullos con Hacienda. Porque acuérdate que obvio, cuando tú compras arte hay mucha posibilidad de hacerle el juego a Hacienda. Entonces no me sonaría raro que dentro de todo obvio. este amor al arte y estas ganas de promover y hacer una esfera cultural importante en México también estuviera tejido con algo de los impuestos y con el SAT. Pero Por bueno, continúa, supuesto, nena, a lo continúa. mejor por ahí había una condonación de impuestos si ellos hacían algo para la cultura. Totalmente, También, sí, a sí, ver, sí. o sea, la pulga no brinca tan afuera de su petate, ¿eh? Tampoco crean que estamos diciendo que, ay, Televisa, que no, 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 como bien dices, había intereses económicos, pues seguramente bastante, bastante fuertes y bastante agudos. Y bueno, como bien decías, qué bonito que fuiste a ver la exposición de Dalí. De hecho, también trajeron al Greco y lo que decían es que la gente, bueno, abarrotaba el lugar, porque como bien empezaste la conversación en este capítulo, donde dices que la televisión te ayudó un montón a llegar a gente que probablemente en redes sociales nunca hubieras llegado, pues eso hacía la televisión antes. Estamos hablando de los ochentas, donde teníamos tres canales, güey, ¿no? Canal de Televisa, y de pronto estaban haciendo TV Azteca, pero en realidad era el imperio de Televisa. No, y te voy a decir una cosa, yo sí me acuerdo de ese lugar con un programa público súper interesante, había Sí. talleres para infancias, exposiciones increíbles. O sea, yo no sé en qué momento Televisa y los gobiernos dejaron de hacer cosas tan chidas. Justamente ahorita estaba leyendo que yo tengo muy presente ese edificio, también era de Abraham Saludowski. Mira, Entonces, lo que fomentaba era, ok, quédate viendo las telenovelas, ¿no? Idiotízate con la televisión, no importa, pero el fin de semana también date una escapada, ve a Dalí, ve al Greco, ve a este programa de arte público, había lecturas en voz alta. O sea, yo iba un montón a ese lugar mira. y era increíble, Nenú. Y yo creo que sí fue de los primeros lugares cuyo objetivo principal era generar públicos interesados en el arte, en Claro. las colecciones, en que se identificaran inmediatamente con ciertos cuadros, que entendieran cuál era el contexto artístico e histórico de cada pieza. O sea, era un programa artístico increíble, increíble, Ahora, increíble. tú dime hace cuánto tiempo no se abarrota un museo. Pues es difícil. O Es sea, bueno, difícil. no. Bellas Artes, por ejemplo, los días que son gratis, los domingos, los museos están a reventar. Bueno, al Eso menos, sí, ¿no? sí, 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 Pero sí. bueno, este centro cultural estaba abarrotado siempre porque aparte, Y fue como bien pionero. dices, Sí, traía colecciones brutas, ¿no? Así impresionantes, pero pues no les redituaba nada claro. económicamente y obviamente que quiebran y cierran. Pero acuérdense que ahí estaba la colección de los Hellman, que es del pedo en el que estamos hablando, ¿no? Y bueno, aquí empiezan a pasar cosas bien cochinas, porque resulta que Natasha pues nada, ya siendo una señora adulta mayor, empieza a enfermarse de Alzheimer. Y dicen que Littman, aprovechándose de la amistad, de las relaciones, de la cercanía, del que vamos a tomar un café, y junto con una bola de mafiosos, abogados, notarios, jueces, pues nada, dicen que Natasha un día le cedió todo a cambio de $1. O sea, todo, Gina, es todo. Sí, Las yo obras, de eso me acordaba, sí, fíjate. bueno, le cedió todas las obras de arte, las joyas, su departamento en Nueva York y todas las chucherías que la gente millonaria tiene, supuestamente se las cedió a cambio de $1. O sea, le pusieron un poder y le engañaron. Pues sí, o ponle, a ver, Natasha tenía Alzheimer. Tampoco puedes decirle a una persona que ya tiene las facultades mentales disminuidas que te firme un documento, ¿no? Esto lo hubieras hecho hace 20 años cuando ella estaba en toda su cabalidad, pero pues aquí es donde empiezan los pedos y empiezan todos como tiburones a decir, espérame tantito. ¿Cómo que Natasha te está firmando un documento donde, no? Por un intercambio de $1, cabrón. Cuando la colección de arte que tiene mínimo vale $300 millones. Y bueno, total que las cochinadas que pasan, porque ahí es lo que te digo, él no trabajaba solo, seguramente compró abogados, compró notarios, compró jueces, para que todos dijeran, no, sí, todo está en orden, miren, aquí firmó, yo vi, yo lo notarié, yo ta, 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 ta. Entonces viene la preocupación porque Natasha se muere y él
sale a decir al público que él es el heredero universal. Entonces todo el mundo empieza a preocuparse de qué va a pasar con las obras de los mexicanos, que acuérdate que lo que tú ya nos habías contado, ¿no? Las obras de los mexicanos no pueden salir, no se pueden vender al extranjero, se tienen que quedar aquí. Entonces él dijo que no, que él va a cumplir fielmente lo que decía la ley mexicana de los embargos a patrimonios culturales, que no pueden salir del país, que él lo iba a cumplir a cabalidad, que las cosas iban a quedar aquí. Y entonces, en 1999, crea pues una fundación que se llamaba Fundación Vergel, que era el nombre de la calle de la casa de los Hellman cuando vivían en Cuernavaca. Entonces, en el 2000, publican, cállate, güey, que el FBI y la Procuraduría de Justicia tenían un expediente abierto por el fraude, porque Mario Ivanova, el hijo de Cantinflas, había metido una demanda y había metido una denuncia diciendo, espérate tantito, ¿cómo que Richard Littman va a venir a pronunciarse heredero universal cuando yo vengo en el testamento? Y este ratero, pues presenta el documento diciendo, no, pues aquí me firmó Natasha, güey, o sea, yo soy el heredero. Y empieza una campal, o sea, empiezan a darse focus, a lanzarse, a chinga tu madre, tú chinga la tuya, te voy a meter una demanda, pues yo te contrademando, y empiezas, imagínate ese pleito que de hecho duró muchos años y se fue hasta los tribunales de Estados Unidos. Entonces, pues Mario Ivanova lo manda a juicio por fraude, porque lo que él quería era recuperar la colección que era de su papá, la que estaba firmada por los dos, la que habían hecho un convenio, la que ta. El testamento decía, el testamento de Natasha decía que todas las obras deberían de ser única y exclusivamente para un museo privado. Entonces, Littman se arma un chanchullo muy extraño y muy raro en Cuernavaca, porque lo que antes era el Hotel de la Selva, me parece, se tiró, no sé qué pasó, y ahí montaron como una fundación, montaron como otro museito, pero pues imagínate en Cuernavaca, ¿no? Que estaban resguardadas las obras, y en ese museo de poco pelo montaron todas las obras de los Hellman, porque él estaba, entre comillas, cumpliendo lo que Natasha decía. No, pues que tiene que estar en un museo privado. Ah, pues él estaba cumpliendo. Entonces los pedos empiezan a llegarles duros y tupidos, porque aquí entra, es que te digo, todo esto parece un thriller. Entra un abogado que se llama Enrique Fuentes Olvera. Él ve el testamento y se da cuenta que Littman nunca había buscado al hermano de Natasha para entregarle los $10,000 que ella le dejó de herencia. Él le llama al hermano, lo localiza y le dice, oye, hermano, ¿tú sabías que estás adentro del documento de tu hermana y que, mira, de los $10,000 que te va a dar, yo te doy 20, pero cédeme los derechos? También, colmillazo, colmillazo que tenía este señor. Entonces, ¿qué crees? Que el hermano se nos muere al mes. Sí le cedió los derechos, pero el hermano se muere. Y el abogado, que entre comillas ya se había quedado con los derechos del hermano de Natasha, le mete otra demanda a Littman por falsedad y robo, diciendo que él ahora puede pelar por la herencia de Natasha, incluidos los cuadros, obviamente, porque este güey también que iba atrás de la obra de arte. Quería los cuadros, no le interesaba, la verdad, el bienestar del heredero ni las buenas funciones, no, le interesaban los cuadros. Entonces se van a tribunales en el 2018 porque lo que querían era inhabilitarlo a él como albacea. Y entonces, como este güey ya empezó a sentir pasos en la azotea y como el miedo no anda en burro, él dijo, ¿saben qué? Ámonos, a chingar a su madre. Retiró toda la colección que estaba en el Museo de Cuernavaca que les dije y la esconde. Y a partir de ahí, él prohíbe cualquier tipo de préstamo, no va a vender nada, no las va a prestar para ninguna exhibición, ni para museos privados locales, ni mucho menos para el extranjero. Y también se entera que el Palacio de Bellas Artes iba a tener una exposición de Frida, por lo que entonces le cae otro baldazo de agua cuando se entera que un juez ordena el aseguramiento de las obras porque abrieron el testamento público de Hellman, porque ya entre tanto desmadre que había, y se dieron cuenta de que, pues no existía ningún heredero universal. O sea, él había mentido un poco, Inventó todo. inventó todo, pero los documentos que él presentó de la firma de Natasha, pues eran ciertos. Digo, al final chanchullo, porque lo metió con un montón de abogados y de gángsters que se prestan para hacer esos fraudes millonarios. Y entonces Mario Ivanova, el hijo de Cantinflas, empieza a presionar al gobierno para que le giren una orden de aprehensión por robo agravado en pandilla. Así se llama el término, robo agravado en pandilla. Entonces, a partir de ahí, güey, todo se empieza a ir al drama.
hay un montón de situaciones que tú las lees y dices, es que no puede ser lo que pasó. Bueno, y este TikTok que tuviste con el heredero No, de esto él, Cantinflas, ajá, ¿qué es lo que está buscando? Que se haga, que se divulgue la historia, sí. recuperar piezas, llegar a abogados importantes. ¿A él dónde está parado ahora? No, pues es que ya no tienen injerencia en eso. Él solamente está contando como qué pasó con los cuadros de su abuelo porque se los robaron, literal, se los robaron. Porque ahorita te voy a contar en qué termina todo esto. Empiezan a sacar un montón de dramas, de situaciones sacadas de los pelos, tienen más preguntas que respuestas, había muchos cabos sin atar. Por ejemplo, el notario que da fe de este supuesto intercambio de $1, un día fue asesinado a balazos en la Ciudad de México. Rarísimo, ¿no? Así como de, uy, qué extraño. Y pues bueno, después de todo lo que había pasado y después de todo lo que valía esa colección, pues Littman obviamente no se iba a dejar tan fácil ni amenazar y dijo, pues si le entramos completos y entonces él también se va con todo a los tribunales para pelear. Bueno, se va con todos los tribunales porque él ya por fin tenía la colección resguardada en un lugar súper secreto. Que ahora te voy a decir una cosa, con las colecciones de arte por lo pronto, en el arte nacional y dada Ajá. la época, era muy fácil ubicar quién tenía qué, Mm, porque eran pocas galerías, los artistas antes mencionados eran demasiado sobresalientes, pertenecían al mismo grupo social y hoy todavía es muy fácil dar con tal o cual pieza y quién la compró y dónde, porque las galerías siempre han tenido una metodología importantísima de venta mm, y más en un circuito tan cercano y tan cerrado. claro. Entonces ubicarlas, pues era bastante fácil, la verdad. Bueno, el chiste es que sí, pero acuérdate que él, pues como es una colección privada, pues al final él era el dueño y él podía hacer lo que quisiera con esas obras de arte, como ponerlas en su baño. El punto es Claro. que aquí el gobierno no hizo absolutamente nada por recuperarlas. Ahorita les voy a contar el chisme del gobierno. Los abogados de Littman empezaron a poner amparos y destituyeron a Fuentes Olvera porque decían que no fue un pinche ridículo, que él no podía hacer el albacea, porque aunque lo quitaran a él, en el testamento venían las consejeras de la Hellman Foundation, etc., etc., ¿no? Entonces, total, que la demanda de Fuentes Olvera no procedió, pero Ivanova seguía peleando, o sea, el papá del chavito del TikTok que les estoy contando, ¿no? Y entonces ahí viene Ivanova con toda la sala de abogados atrás y él dice, yo soy el heredero universal. Y entonces presentó documentos y presentó testimonios donde él decía que los Hellman eran como sus papás porque lo apadrinaron y que su papá era un gran amigo y que habían firmado la colección con ellos y dijo que Littman se había aprovechado de Natasha porque tenía Alzheimer y presentó documentos y presentó recetas. Y bueno, aquí viene otro chanchullo muy interesante. En ese entonces, Miguel Mancera era el jefe de la Procuraduría General de Justicia aquí en la Ciudad de México. Y entonces Miguel Mancera inmediatamente le dijo que no procedía, que sus documentos eran falsos y que no iba a proceder absolutamente nada y que esta demanda quedaba para limpiarse las pompas en el baño. Y entonces, pues nada, así se fue de huevos. Entonces, aquí, una de las tantas cosas que está diciendo el nieto de Cantinflas es cómo es posible que muchas, a ver, el Met de Nueva York, ¿cómo chingados llegaron las obras de los maestros europeos al Met? Ok, entendemos que las obras de los maestros europeos, todo bien, pueden salir, pueden viajar, porque esos no son patrimonio cultural y es una colección privada, listo. Pero lo que él dice es que cómo es posible que el Met haya tenido una conversación legítima con este supuesto albacea, que es un fraude, que hizo un fraude donde le presta 80 cuadros de 400 y a esa es la colección a la que les decía que tenía tres, la colección europea. Entonces todo el mundo se empieza a preguntar dónde está la colección mexicana. Los Tamayo, los Marías Izquierdo, entonces, Littman supuestamente tenía que seguir la Ley de Protección a los Bienes Culturales de México y hay una ley que se llama la Ley sobre los Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, que está desde 1972, donde se ordena, no se pide ni se nada, se ordena que las obras de artistas mexicanos, en este caso cuadros de Orozco, de Siqueiros, de Calo, de Rivera, aunque sean de colecciones privadas, tienen que pertenecer al país. O sea, no pueden sacarlas, no pueden venderlas, no pueden hacer nada. Nadie sabe dónde está esa colección privada. Wow. Entonces, lo que sucedió es que le echan la culpa muchos curadores y muchos historiadores del arte. Obviamente están culpando al gobierno mexicano porque dicen que nunca tomaron las precauciones necesarias para conservar este acervo súper importante porque no pudieron negociar con Littman,
para que las obras se quedaran aquí, para que se exhibieran. Y dicen que Littman en algún momento le dijo al gobierno, yo te las doy, güey. O sea, yo no me estoy negando a vendértelas ni a que se queden aquí. Yo te pido $200 millones. Y entonces lo que también pedía era garantías que el gobierno en ese momento no pudo cumplirle, como garantías de conservación, no estaba ofreciendo un espacio seguro, no estaba ofreciendo planes de divulgación, ni tampoco dónde, cómo, cuándo y a qué hora iban a tener resguardadas y en qué lugar esas obras. Entonces a Littman no le convencía lo que el gobierno mexicano le estaba diciendo y cuanti menos la suma que le estaban ofreciendo, porque él pidió $200 millones, pero, perdón, el gobierno, pues dicen que era muy pichicato porque hay una falta de política de adquisiciones. Y que si Littman estaba pidiendo 200 millones, ponle que el gobierno le dijo, ay, 200 millones no tengo para darte, igual y te doy 10. Y pues Littman dijo, jeje, o sea, no, ni Ay. madres, ni madres. Hasta ese entonces nadie sabía dónde estaba esa colección. Entonces llega noviembre del 2024 y Sotheby Sotheby's, ajá. pone en subasta muchos de los cuadros de esa colección. No ¡Ah, jodas. chinga! Cállate, No. cállate, porque entonces todos pensaron, cuando todo el mundo del arte sabe que esa colección estaba escondida, todo el mundo dijo, ¿cómo? ¿Cómo que me está subastando un María Izquierdo en Sotheby? ¿Qué pasó? Y empiezan a hacerse un montón de preguntas. Obviamente Sotheby's puso Anónimo Coleccionista de Monterrey. Y eso todavía levantó más sospechas porque fue como, ¿cómo? ¿A poco la vendiste? O sea, Robert Lippmann empezó a vender los cuadros. Ajá. ¿Dónde está Robert Lippmann? ¿Por qué no sabemos el nombre del coleccionista? Y aquí la pregunta era, ¿qué estaba haciendo el INVAL y la Secretaría de Cultura para poder recuperar esos cuadros? Porque al menos dos de las obras que estaban para subasta era un Siqueiros y un María Izquierdo. Esos cuadros tienen declaratoria del Patrimonio Nacional. Como ya los hemos venido repitiendo, no pueden ser vendidos, no pueden salir del país, no pueden ser transferidos, no pueden hacerse nada. Entonces, de pronto, una instancia cultural que no dicen quién, nadie habló, nadie dijo, un día antes, Gina, de que fuera la subasta, le habla a Sotheby y le dijo, no, espérate tantito, quítame esas piezas, son patrimonio cultural, tú no las puedes andar vendiendo. Y Sotheby's dijo, va, no, sí, pues no hay problema, si me está hablando el mero chinguetas de Cultura de México, pues yo No las se bajo, venden, ¿no? claro, por Obviamente no supuesto. se van a vender. Entonces, bueno, para concluir el tema, ningún gobierno, ninguno hasta el día de hoy ha tenido la intención de recuperar esas obras. Lo último que se sabe es que hay otra denuncia interpuesta en el 2002 en los tribunales en Nueva York por el primo de Natasha, que se llama Jerry Young, donde él está diciendo también que quiere saber dónde está esa colección de arte. ¿Qué pasó? Resulta que la colección de arte europea ha viajado por todo el mundo. La colección de arte mexicana, Escondida. escondida No, yo como te digo la muñeca fea, neta, escondida como muñeca fea en el rincón no. más pinche de tu casa, güey. No, yo creo que ya la mega vendieron. O Yo sea, creo debe que de sí. estar en pedacitos por todas las colecciones privadas en México. Ujú. Entre expresidentes, coleccionistas en Monterrey, gente en la Ciudad de México, gente en Estados Unidos, en Austin. O sea, esa colección ya no está reunida. Te lo firmo. Ya La nada han de más para haber cerrar, desvalijado hace mucho tiempo. te voy a decir, la colección tenía 15 Fridas Kahlos, 10 Diego Riveras, No, 6 Tamayos, 6 no, de Carlos Mérida, 2 no. obras de Orozco, pero también tenía piezas de Toledo, de Soriano, o sea, era una colección vastísima, güey. Tenía de todo. ¿Dónde está el gobierno? Porque el gobierno era el que tendría que estar interviniendo, poniendo demandas, rastreando, buscando esas obras para que fueran patrimonio cultural. Porque al final lo que decía Natasha en su testamento es, yo no tengo problema, nada más que se exhiban en un museo privado. O sea, no quería ella que fuera para el gobierno. Y a ver, con las colecciones privadas, pues la verdad es que no importa si yo tengo un, Mm. un calo y te lo vendo a ti, siempre y cuando ese calo esté en tu casa, no que te No, lo lleves a no, tu casa y de está Marsella. anunciado, y está anunciado. Tengo Claro, este cuadro de Frida Kahlo en mi casa en el Pedregal, o tengo este claro, Frida Kahlo en una casa en la colonia Roma, claro. y aquí está la fotografía, y aquí está el certificado, y todo, Ujú. ¿no? Como toda la línea del tiempo de compra, venta, tiempo de realización y demás. Pero yo te voy a decir una cosa, también, ¿cuánta gente millonaria en México no tiene piezas prehispánicas, por ejemplo, Sí. en sus casas, en vitrinas junto a sus libros? Es como,
Oye, si sabes que es una pieza prehispánica, no importa cómo llegó a ti, ve y dásela al museo, regresa el patrimonio. Pero yo creo que el gobierno no tiene tiempo ni herramientas para darle seguimiento y todo lo que implica recuperar estas piezas. La historia está buenísima, o sea, está digna de serie. Ojalá que alguien agarre la Sí. historia y por lo menos haga un libro, una investigación. Ojalá que este TikTok llegue a los oídos, ¿no? necesarios y se sepa un poco más. Pues Es mira, un chorro de obra. es un chorro de obra y sobre todo es dónde demonios está esa obra. ¿Qué hizo Littman con ellas? ¿A quién se las vendió? ¿Por qué de repente aparecieron en Nueva York? O sea, ¿en qué momento viajaron esas obras que estaban allá? Y no, Híjola, pero ahí si ahí hubiera habido un aparato de justicia suficientemente eficaz, mm, vas a Sotheby's, rastreas claro, en China quién fue y en ese claro, momento los metes al bote o por lo menos haces que confiesen. güey, les Pero echas a la claro, güey, no, que en Estados Unidos, no, que la casa de subastas sí. privada, es que no hay cómo, porque en Güey, México esas cosas no importan. les echas a la Pantera Rosa y al detective, güey, Claro, les echas obvio. a Mr. Bean de detective, güey, le echas a Misión Imposible, o sea, A le echas, nosotras y lo resolvemos, se los juro. páguenle a Gina y que sea tu misión de vida, Qué güey, que te den, fuerte. mira, que te den una iguala mensual y tú te dedicas a eso toda la vida, a recuperar, por lo menos a saber dónde quedaron, ¿Dónde quién están? las tiene, exacto. Porque, mira, yo no sabía, y es algo muy interesante que nos dices, que cuando yo tengo un Frida Kahlo tengo que declararlo. En el patrimonio cultural debes de declararlo, ¿no? No, porque además, bueno, en personajes como todos los que son patrimonio de la humanidad, que son Diego Rivera, Alfaro Siqueiros, Frida Kahlo, ¿quién más? Seguramente, bueno, estos seguros, Ujú, toda la obra, o sea, su vida y obra está tan biográfica, o sea, han hecho unas líneas del tiempo tan específicas que se sabe en qué época pintaron qué, dónde quedó. Entonces, de repente, cuando aparecen piezas extraordinarias, pues por supuesto que hay que decirle al Limbal, oye, aquí está esta obra. Cuando quieras te la presto para una colección, no pienso sacarla del país, pero claro. pues sí es de mi familia. Oye, ¿y tú rajarías si ves así un calo, si ves un Orozco y dices, ah, este Sí, era de la colección Hellman, ¿vas y rajas? sí. Yo también, Anónimamente, pero sí, sí, rajo. No, obvio. yo sí rajaría Claro. públicamente. Oigan, este cuadro de los Hellman está en el baño de este señor ricachón en Monterrey. Sí, sí. Ahora, también seguramente si van y le caen, él puede decir, no, para nada, es una Una réplica. réplica. No, o sea, siempre se puede, pero Ok, pues ahí también, por eso la historia es tan fascinante, ¿no? Todas las veces que se han robado la Mona Lisa, después de la Segunda Guerra Mundial, todas las vueltas que dieron las obras maestras de la historia de la humanidad. O sea, por eso también es tan rico seguirles la pista y entender por qué nos importan tanto. Y nos importan tanto porque representan parte fundamental de la historia y porque también ese valor financiero que le da el mercado del arte, pues es una locura, es una conversación súper enredada, pero es claro. bien interesante. Claro, mira, y al final lo que estaba denunciando el nieto de Cantinflas, pues era contar la historia, porque pues, no se puede hacer nada, ¿no? No hay muchos juicios que ya expiraron, no se le puede quitar. Digo, no sé, Littman ha de ser un tipo hiper mega poderoso para haber parado tantas demandas, para que Miguel Mancera dijera, em, no, los documentos que presentaron son falsos, ¿no? Y él estaba luchando por tener la colección de su papá, porque él también, o sea, Cantinflas junto con Hellman compraron Picassos, Matices, y esa colección es la que está en el Met de Nueva York. Y es lo que dicen, ¿cómo es posible que hayas tenido una conversación legítima y legal para que te prestaran esas obras que no eran de él al 100%, ¿no? O sea, estás presentando documentos falsos, estás haciéndoles creer que Natasha te firmó un documento cuando estaba con Alzheimer. No, o sea, la historia está, sí necesitamos una Sí. serie, la No, neta, está buenísimo, ¿no? Entre fideicomisos en Estados Unidos, instituciones culturales, sí, altos contactos en México. Y a ver, ojo, no nos hagamos. Al final, todos los museos están llenos de obra saqueada. Esa es la realidad. wow, sí. Les podemos contar estas historias de los fraudes de arte porque está bien interesante y bien bonita. Y Entonces, además termina pues, siendo muy seductor. O sea, en 2026 no, uno de los grandes momentos para las artes fue el robo del Museo del Louvre. ándale, Y al ándale, final es como, claro, tú tendrás el sistema digital que tú digas y mandes, reservación de boletos y todo lo que tú quieras, pero esa fisura humana que permite que un ingenioso entre y robe, nos sí, da vida. Porque sabemos sí, que todos esos diamantes fueron saqueados de África,
que costaron lágrimas, sudor y muertes para lograr ese collar. Y sí, la realeza y todo lo que tú quieras, pero de origen, esas piezas tienen un montón de sangre de por medio. Y lo Claro, mismo pasa con la colección egipcia en la Royal no sé qué en Londres, y lo mismo pasa con sí, los frisos egipcios en tal o cual. O sea, al final son robos, son saqueos, hay muerte de por medio. Y hace unas semanas se inundó una de las cámaras del Museo del sí. Louvre, justamente. Y otra vez, miles y miles de piezas de arte de Egipto afectadas. ¿Es una catástrofe? Sí. ¿Es una pérdida invaluable? También. Pero también es un ejemplo de que los franceses tienen de más, ni siquiera pueden atender lo que robaron durante años. O sea, Bueno, de verdad que es una cadena de situaciones que hay que observar y ver también cómo se repatrian esas piezas, o si se puede, o si no. claro. Bueno, pero acuérdate que uno de los robos más grandes del que sí tenemos conciencia todos es el penacho de Moctezuma, que está Claro, en Viena. en Y Viena. que ahí sí, en repetidas ocasiones el gobierno le ha estado diciendo a Viena, ya, güey, regrésamelo, ya tráemelo. Y Viena diciendo, no, mi ciela, este penacho se queda en Viena. Y es como, güey, es no. Eso es Ajá, es un nuestro, poco. güey, ¿por qué? Y entonces dicen, no, es que Sí, so pretexto de se va a dañar, es que si lo sacamos de la cámara de ajá, refrigeración y tal, y climatización, se va a destrozar, se va a sí, romper. Y es como, brother, te la estás volando, o sea, pero como ese penacho de Moctezuma, hay un montón, ¿no? sí, sí. Están interesantes las historias. Espero que les haya gustado esta historia, porque a mí, cuando vi el TikTok, me le quedé viendo, pero él no cuenta todo esto, obviamente. Él lo hace en un minuto y él solamente dice que, bueno, pues fue uno de los fraudes más grandes y pues nada, que no, o sea, ya no pueden hacer nada. ¿Y sabes qué se me hizo muy curioso? Que no hay una segunda parte, porque él dijo, no, y espérense a la segunda parte y ya no hay nada. Y le marcó a Littman y le dijo, Yo creo cabrón, que ya. sí. Yo creo que le habló el FBI y le dijo, mira, mijo, usted ya no salga a hablar porque pueden pasar Ahí cosas. muere, Hay ahí muere. Oye, sí, está muy curioso que después de ese TikTok ya no volvió a subir nada y te estoy hablando que lo subió en noviembre. A mí me acaba de salir porque yo creo Ajá. que alguien lo retomó o empezó la conversación y ya sabes que de pronto te salen y me quedé viendo la historia y dije, para chachar la Oye, historia, pero esta está semana siento que buenísimo. funaron un chorro de gente, ¿no? Entre Quentin Tarantino, que yo sé que a ti te Güey. cae muy bien. Ah, Luego el panadero imbécil que dijo, no, en México no hay cultura de panadería. sí, El Richard Hart. ¿Quién más funaron? Ah, bueno, la Rosalía, porque dijo que no era feminista, que estaba sí. rodeada de historias feministas, pero que ella no se sentía tan perfecta. Y de que, mija, Qué eso no peligroso es de discurso, ¿no? perfección, es una postura política, mamacita. Qué peligroso lo que dice, ¿no? O sea, cuando le llega a millones de personas que se siente y diga, no, es que yo me rodeo de feministas, pero yo no soy, mi reina, es que no es una pastilla que te tomas. Gracias a toda a tu camino feminista, a ver, estás en donde estás, que tampoco se te olvide, y has tenido pronunciaciones al respecto feministas, no digas pendejada, Sí. Rosalía, neta. No, pero él anda con cinturón de castidad. Yo te dije, yo la adoro, se Sí, me hace una genia, pero este disco a mí me da muy mala espina. A mí sí, no me está sí, gustando todo lo que veo, que la aureola, que el cinturón de castidad, que la sí. iglesia es como para, hermana, para. No, y ahora que ya se deslindó completamente del feminismo. Exacto. Pero bueno, amiga, ahora sí, apapacho literario. ¿Qué nos traes, por Ay, favor? ¿Qué has no, comprado? traigo un apapacho literario tan bonito y que andamos muy en la época de los 80, del el otro México, de lo que fue, de cómo se vivió, de los medios de comunicación. Cristina Pacheco, para mí, es la periodista y narradora más importante de este país. Ella dirigió además las publicaciones La Familia y la Mujer de Hoy, colaboró en medios como El Popular, El Sol de México, El Día, El Universal y su grandiosísimo programa en televisión en Canal 11, Aquí nos tocó vivir, fue el primer canal donde pudimos ver entrevistas profundas, bien hechas, con humor, con inteligencia, con precisión, a gente normal. Lo mismo entrevistaba a un famosísimo como, o no sé, Monsiváis, que al señor que vendía el pan en la esquina. Y en Aquí nos tocó vivir, ella hizo un retrato de la ciudad, impresionante, una radiografía icónica. Y este programa además se transmitió desde 1997 hasta el año 2023. La serie eran eso, entrevistas, conversatorios, escribió varios libros y bueno, es considerada una mujer clave para entender la cultura mexicana. Además, recibió el Premio Nacional de Periodismo. Y tengo entre mis manos este libro que se llama Mar de Historias, que está publicado por Tusquets. Y aquí vienen todas las columnas que ella publicó. Y me parece que pues, es increíble, ¿no? Poder encontrarnos con estos testimonios
que hoy a la distancia nos parece otro mundo, otra forma de hacer periodismo, donde no habían redes sociales, no había internet, tú no podías salir, grabarte y entonces opinar, sino que los espacios periodísticos pues tenían un poder muy fuerte. Y ella siempre hizo visible lo que nadie veía, escuchaba voces que estaban perdidas entre la multitud y entender qué pasó en estos años de 2014 a 2023, donde publicó cada domingo en el diario La Jornada este despliegue periodístico y literario. ¿Cómo la ves? Es un libro chonchonen Está publicado por Planeta, por entonces, sí. Planeta y se llama Mar de Historias de Cristina Pacheco. Fíjate que este año Planeta estuvo sacando la colección de José Emilio Pacheco, que era su esposo, Ujú. y yo recuerdo mucho cuando, bueno, hay la historia, ¿no? De cuando José Emilio Pacheco se muere, que también era un gran escritor, un gran cronista. Léanlo también si pueden. Los dos tenían como esta vena bien de feña, bien citadinos, veían la ciudad con otros ojos, como pocos la podían ver, tipo Monsiváis, Juan Villoro. José Emilio Pacheco se muere, se resbala y no quiso ir al hospital, se pegó en la cabeza. Y nada más le dijo a Cristina un día, esa noche le dijo, ¿sabes qué? Tengo sueño, me voy a dormir, y pues ya no despertó. Los golpes en la cabeza, maná, son bien importantes, se tienen que ir Nunca a hay que dormirse. correr. Nunca Sí, hay que nunca. dormirse, nunca. Mm, mm. Creo que es lo peor que puedes hacer, dormirte. O sea, más bien tienes que estar alerta y correr al hospital. En Correr fin, al hospital. el Sí. punto es que, pues sí, efectivamente, se murió y ella tiene una carta tan bonita que le escribe cuando se muere, que le dijo, hice una pausa, me levanté del escritorio porque reapareció frente a tu ventana el colibrí que tanto El te gustaba. colibrí. Ujú. Si él regresó, es imposible que no regreses tú. Sí. Y justamente aquí, bueno, de las cartas que he leído, habla también de que cuando él viajaba mucho y ella también, ¿no? Pues los dos Ah, estaban todo el tiempo chambeando como unas bestias locas, peludas, adictas al trabajo. sí. Y entonces tenían como que hacen un ejercicio donde se despedían y trataban de estar al tanto, se hablaban por teléfono, Ujú. pero llevaban un diario de la ausencia. Entonces, cuando uno no Ah, estaba y el otro estaban separados, escribían en ese diario y se no. contaban lo que no dio tiempo de platicar en el teléfono o lo que por las prisas se les resbaló. Y Ah, entonces iban anotando ahí, oye, pues no te conté, pero fíjate que pasó esto y lo otro. bueno, Entonces estoy muy su conmovida. programa, ajá, su programa, el de Aquí nos tocó Aquí vivir, nos tocó vivir. está documentado en la UNESCO como patrimonio documental, ¿eh? Por el valor histórico que tuvo. O sea, ella, en eso, yo creo que pueden encontrar los clips en YouTube porque Sí. tiene unas entrevistas valiosísimas. Siempre tuvo esta conciencia de clase, siempre vio a la gente que tenía alrededor, tuvo un programa de radio también muy exitoso. Fue una mujer muy prolífica, muy brillante, muy feminista también, muy historiadora, muy documentadora y pues nada, lástima, pero qué bueno que nos dejó su legado y como bien dices, habría que estarla releyendo continuamente. Y nada más quiero hacer como una acotación importante. En un momento en donde entrevistadoras como Oprah, por ejemplo, invitaban a su estudio, a su sala o en 60 minutos a conversar, Cristina agarraba la cámara y el micrófono y se iba a la calle. O sea, hacía lo contrario. Y eso para mí es de un valor y de una visión que escuela de la entrevista no existiría. Se me hace de verdad este libro una oportunidad para conocerla. Ahorita que vienen días de mucha tranquilidad, también entender cómo era ese otro México de otra época que aunque no fue hace mucho tiempo, sí es muy distinto. Sí, búsquenla porque la verdad es que tiene unas cosas bien memorables. Oye, ¿y no te acuerdas de uno que seguramente tu mamá te la platicó o la viste alguna vez cuando entrevistó a las costureras del sismo del 85? Que fue Ah, pues un momento cumbre, ¿no? Porque visibilizó la mega precarización claro. del trabajo de estas mujeres, de las condiciones laborales de las costureras afectadas por el terremoto y que además evidenció un montón de cosas, ¿no? Desde la falta de seguro médico, sus necesidades y eso se convirtió en un llamado ciudadano y gracias a Cristina Pacheco, este caso se hizo lo que hoy conocemos como viral, porque Sí. las entrevistó, vio de qué se trataba, llamó la atención de las autoridades, esa también fue muy famosa, ¿no? Tiene un montón. Y sabes que también era muy amante de los animales, era muy animalista. Ay, Ella eso no también, sabía, sí, Nenu. en sus entrevistas también agarraba a mujeres o a personas que dirigían albergues de perros y órale, ¡pum! Los mostraba todas las dificultades, ponía siempre una cuenta de banco para que les depositaran. Siempre fue muy activista, si lo piensas, para Ujú. todos lados, ¿no? Niños en situación de calle, pero perritos, refugios, pero la señora de los churros, pero las costureras del sismo, o sea, siempre estuvo viendo a la gente que poblamos México de a pie, a la gente normal, Sí, ¿no? Y eso siempre sí, va a ser muy valioso. Entonces, pues rescátenla, vean sí. algunos de sus programas y van a ver
¿no? Habría que recuperar algunos de los programas de Cristina. Y busquen este libro, que yo creo que lo vamos a disfrutar mucho. Yo estoy encantada con lo que llevo. Se llama Mar de Historias, Qué padre. de Cristina Pacheco. Y en la portada vemos el Palacio de Bellas Artes, un pedacito de la Casa de Correos y este cruce, que es el cruce más transitado en la Ciudad de México, el famosísimo cruce de Eje Central, donde pasas así, ¡ay!, hombro con la gente y que es precioso. Y es una fotaza. La verdad es que es una gran, gran portada y la fotografía es de Omar Rodríguez. Pues ahí les dejo este mar de historias para que lo consulten y luego platicamos qué tal nos fue con estas historias tan lindas. Qué bonito. Oye, y hablando de mexicanos y hablando de comida, te contaba al principio del programa que nos llegó un regalo muy bonito, muy precioso desde Australia. Ahí te va la A historia. ver, ajá. Tengo una carta en la mano que te la voy a hacer llegar para que la leas y dicen, queridas Maga y Gina, antes que nada, tengo una confesión que hacer. Soy una chacharé total, pero total, total, total. Me llamo Daniela, vivo en Australia, en una ciudad llamada Adelaide. Y tengo un restaurante de comida mexicana donde yo hago absolutamente todo desde cero, hasta mi propio nixtamal en el molino de piedra y toda la onda. Me empieza a contar cómo llegó al programa, que estaba escuchando y dice que encontró mucha inspiración en las historias de mujeres que contamos, pero también cuando yo conté que las mujeres a veces no se atrevían a mandar sus trabajos por miedo al rechazo, que no se atrevían a pedir un favor, y ella dijo que gracias a ese programa, pues se animó y dijo, ¿a qué? Yo les voy a mandar mi libro desde Australia. Se llama Provecho y dice Real Mexican Food at Home. Obviamente este es un libro para la gente que vive en Australia, para la gente que vive en su ciudad y es un libro tremendamente hermoso. El diseño, me quiero morir. Es un libro de pasta gruesa. Yo estoy viendo las recetas y digo, y esto yo no lo sabía hacer. Son puras recetas mexicanas, desde las ¡Wow! pescadillas que venden en Acapulco, cómo hacerlas, desde el mole negro, desde las flautas de pollo, desde el pipián, desde todo el recetario que nos está mandando Daniela Guevara Muñoz, que así se llama esta chef que vive en Australia, pero viene su sumario, que es primero trae desayunos, luego trae sopas, antojitos, tortas, tacos y tostadas, bebidas, platos fuertes y saludos. Y saludos. Y Eh, saludos. Trae postres y al final trae cosas básicas, como cómo hacer una salsa, cómo hacer un caldo de res, cómo hacer la base de la pasta, cómo hacer bla, bla, bla. Y estoy fascinada con su recetario. Me encanta que lo haya hecho en inglés. Siento que está divulgando la cultura mexicana en Australia. Obvio, no, no, Me no, total. fascina. Nada más esto es como, yo se lo quiero dar a mi mamá y decirle, mira, jefa, póngase a chambear porque vean nada más las recetas que hay aquí, tremendas. Por ejemplo, en los básicos nos está dando la receta de la salsa roja yucateca, está dando la salsa tatemada, la salsa taquera, cómo se hacen. Luego te enseña a hacer tortillas y gorditas de harina de trigo, la machaca, chiles toreados, perdón, cebolla curtida, arroz blanco, pollo cocido, pero después ya se mete también a lo importante, ¿no? O sea, ya también te está hablando de cómo hacer churros con chocolate, el flan de queso, la carne de puerco con calabacitas, mmm, Deli. bistec en salsa de chile pasilla, muy, muy de aquí, chicharrón en salsa verde, pescado tiquiquix, que es de al estilo Yucatán. O sea, se está metiendo con toda la gastronomía de todo el país. Camarones al ajillo, lomo adobado, barbacoa de cola, cochinita pibil, chile güero relleno. Bueno, o sea, es una infinidad. La verdad es que es un recetario increíble. Sí, como dices, me encanta que esté en inglés, porque esto lo vende ella ya, ella lo publicó, ella lo financió, tiene un restaurante en Adelaide que es uno de los más exitosos de comida mexicana. Y pues nada, ella está contando su historia y sobre todo está compartiendo las recetas para que los australianos las hagan. ¿Sabes por qué también dice que se animó a mandárnoslas? Porque te acuerdas que en un episodio nosotros decíamos, no conocemos nada de Australia. ¿A quién? Pues a los Village People y a los no sé quién. Y ella dijo, ¿qué pasó? Si aquí ¿Qué estoy yo. pasó? Oye, pero Australia sí está bien padre, ¿no? Está padrísimo. Yo conozco Australia, ya conté también aquí en el programa que yo hice un semestre de la universidad en Brisbane, en la playa, en Gold Coast. Y la verdad es que sí es un país muy bonito, con una cultura bien interesante y con una migración grande. Entonces eso lo hace un país sumamente rico.
No conozco a Adelaide, me encantaría ir, eso está al sur, pero qué padre. Además, qué Obvio, detallazo que nos lo mandó. Muchas obvio, gracias, eres una divina. todo. Está increíble su recetario. Y estoy viendo su Instagram, que es Ah, @Daniela con doble L guión bajo Guevara guión bajo, y aparece ella ahí hermosa, pasando recetas con lo del libro. Ay, no, me encanta. Muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. sobre todo, le agradezco muchísimo la carta a mano. ¿Sabes hace cuánto yo no recibía una carta a mano? Yo la leí y sí dije, ay, qué bonito, su letra es muy bonita, ya te la voy a hacer llegar, te la voy a prestar para que la veas. Pero pues justo esta semana, pues me enteré que Dinamarca ya va a quitar su servicio postal. O sea, ya no va a ¿Qué? haber. Sí, ya no. Dinamarca dijo, se acabó, esto ya no es redituable, estamos gastando mucho dinero en algo que ya acabó su ciclo para Qué nosotros, triste, ya no va a Nenu. haber cartas. Nos vamos a dedicar a entregar paquetes, así como un FedEx, como un DHL, pero pues ya cerraron su, pues sí, su correo postal, por así decirlo, ¿no? Porque ya, pues ya, yo creo que ya les llegó el futuro y dijeron, ya, No, y tres además les meses. debe de poner muy nerviosos no enterarse de todo lo que nos estamos escribiendo. Siento que la carta todavía era un lugar medio secreto donde podías mandar mensajes que nadie se iba a enterar. Eso les debe de poner muy nerviosos, ¿no? Como que en el correo electrónico leen todo en los mensajes. Ay, qué triste, Nenú. Pero pues Post North dice que todo cayó un 90% en el volumen de correspondencia, ¿no? Y que todo se debe a que ya tenemos WhatsApp, a que tenemos FaceTime, a que lo hacemos todo por mail y pues que ya, que pues muchas gracias. Así da por terminado el fin del servicio de las cartas en Dinamarca. Así es que yo valoro mucho que nos haya mandado una carta escrita a mano, la verdad. Bien Ay, bonito. en lo que tenemos correo, En lo que mientras tenemos, tengamos correo. güey, yo creo que pues no estamos tan alejados de que No, empiecen a cerrar las oficinas en todos los mundos, ¿eh? Así ya en todos los países, de bueno, esto ya no nos reditúa, chavos, así es que pues gracias por todo, pero pues nos vamos cerrando, güey. qué fuerte, Neno. Entonces, pues ese fue un gran apapacho literario. Muchas gracias por nuestro regalo de Navidad. Está precioso y hermoso. Gracias, Daniela. Te deseamos todo el éxito del mundo. Que siga siendo tu restaurante el número uno. Vamos a valorar muchísimo estas recetas. Yo se las voy a traducir a mi mamá para que me haga la salsa base yucateca y no sé, nos comamos un pescadito, nos comamos un pollito o algo, ¿no? Totalmente. Gracias, muchas gracias. Eres una hermosa y te agradezco con todo el corazón este detallazo. Ahí se lo daré a Muchas Gina, no te gracias. preocupes. Cuando ella me Exacto. dé el libro que me mandó y me autografió y me firmó Liniers. El día que ella me lo entregue, yo le digo El el día libro. que yo lo encuentre, no, no es cierto, sí lo tengo, Nenu. Hijo, maldita, seguro ya lo vendiste, perra. Porque la firma de Liniers vale, y seguro ya lo vendiste en el La mercado firma de negro. Liniers vale. Oye, lo vendiste en el mercado negro como las obras de Littman, ¿eh? Con la colección Hellman. Exacto, Litman me aconsejó. Bueno, y en otro orden de ideas, yo te voy a contar que efectivamente me fui a la otra feria, que es la Feria de los Libros Independientes, este sábado que fue en Laguna. Le hice mucho daño a mi tarjeta de crédito, si te soy sincera. Salimos muy golpeadas de ese lugar, o sea, ibas caminando y era un golpe, otro golpe, otro golpe. Salimos mayugadas como jitomates, pero todo, absolutamente todo valió la pena. Sobre todo porque a las independientes, a todos hay que comprarle libros, pero a las Ujú. independientes hacen muchos Más, esfuerzos, güey, sí, muchos esfuerzos. sí. Hay gente que no gana nada, pero con tal de seguir editando libros preciosos, pues ahí siguen. Hay gente que se las ve negras para sacar más de 100 libros, ¿sabes? Como la fuerza editorial independiente es muy necesaria porque también creo que enriquece muchísimo la literatura, porque a lo mejor hay muchos autores y autoras que traen librazos que a lo mejor no sé, porque no tienen un contrato millonario o no millonario, no tienen un contrato con estas grandes editoriales, no pasan de ser autoras de culto, ser autoras underground. De pronto después se empiezan a conocer y después empiezan a tener estos grandes contratos multinacionales como con Penguin o como con Planeta o como con, no sé, Larousse o qué sé yo, ¿no? Macmillan. Pero de pronto, pues estas historias son muy valiosas porque justo las estás conociendo desde un lugar de puro amor, desde que ellas están escribiendo y están publicando en una editorial chiquita y que el independiente sabe y valora el trabajo de ese autor y dice, yo voy a correr con todos los gastos, lo vamos a Sí. publicar. Oye, justo en la fil, me acuerdo que vi un letrero y hasta le tomé una foto que decía, el libro es una conspiración para la libertad.
Y me Sí. pareció súper bonito regresar a ese Sí. concepto fundamental de la publicación de libros. El origen es la libertad y está muy chido. Mira, me traje uno de los grandes libros que yo ya había visto por todo mi Instagram, que es de Cookie Mueller, y tiene una portadaza y tiene un titulazo que se llama Caminar por aguas cristalinas en una piscina pintada de negro. Ya desde ahí, puff, el título Ujú. abarca todo, toda la portada del libro. El libro es como un color rosa mexicano, lo cual me gusta mucho. Y la historia de Cookie, uff, es fascinante. Cookie vivía en Nueva York y literal ella era el significado del underground, de la rebeldía, de lo que era ser mujer punk y pues era la contracultura de los setentas y los ochentas, ¿no? Si la vemos en internet, ahí les voy a poner unas fotos, pues era esta mujer con peinados muy altos, despeinados, muy a los 80, ¿no? Llena de este super punk. ¿Te acuerdas cuando nos poníamos super punk en el fleco para que se quedara parado? Bueno, pues así. Y entonces ella se pintaba con delineador corrido, era muy rockera, pero era gótica. Digamos que era una musa como muy fuera del molde, no caía en este esteticismo pulcro, limpio, ¿no? Y como súper arreglada, al contrario, ella era, vivía para el rock y para la cultura y para lo underground. Y tenía una cantidad de historias y tenía una cantidad de gente que conocía. Ella se cosía su propia ropa porque también era una chava que no venía de ningún lugar privilegiado, más bien como que fue juntando dinero y se fue moviendo a los lugares donde la cultura estaba pasando, ¿no? Ella, de estar en un pueblito, primero se mudó a San Francisco y luego se muda a Nueva York, donde sucedía toda la onda. Ella tiene una frase en el título, ella tiene una frase adentro del libro que dice, no sé por qué la gente piensa que estoy loca, no lo estoy, porque la locura simplemente aparece en mi camino, ¿no? Entonces me encanta cómo ella define ese estilo de, sí me pasaron un chingo de cosas bizarrísimas, pero pues la locura me buscaba, yo no la Eso me buscaba, yo no gusta. estaba loca, ¿no? Ella fue actriz de películas de culto, como John Waters, por ejemplo, fue bailarina gogo, fue performancera, tuvo un montón de trabajos absurdos, estaba como leyendo el principio, fue paseadora de caballos, traficante de drogas, bailarina gogo, fue limpiadora de baños, empacadora de pescado, camarera, marinera, fue cocinera en alta mar, o sea, vaya, tuvo todos los trabajos que pudo para poder subsistir y para poder tener algo que comer. Y entonces cuando se muda a San Francisco, conoce a Janis Joplin, conoce a Jimi Hendrix, y ella cuenta que ella era como tipo una groupie de los Grateful Dead, de esta banda, y que se estaba por subir a la camioneta para irse con ellos a un concierto, y que conoció a las Manson Girls, y que estuvo a nadita de conocer a Charles Manson, pero bueno, luego Pero se sí, salvó. se salvó, güey, se salvó de conocer a Charles Manson, pero ella nada solo conoció a las Manson Girls, a todas las... Luego les traemos la historia de las Manson Girls porque es súper, súper, súper interesante. Joan Didion tiene algo que ver. Cuando las mandan al juicio, Joan Didion le compra la ropa a una de las mujeres que estuvo acusada y que fue la única que se libró porque hizo un trato con el gobierno y ella contó todo, ella fue la sapo y ella fue la que dijo, sí, pero a mí me das protección, Ujú. me cambias el nombre y me das privilegios de testigo protegido y yo te suelto todo. Y cuando iba a ser el juicio, Joan Didion estaba muy metida en la cultura de Estados Unidos también y Joan va a verla a la cárcel y le dice, pues, ¿qué necesitas de mí? Y esta chava le dijo, cómprame un vestido bonito, cómprame un vestido chingón. Y Joan Didion va y le compra el vestido con el que ella va a juicio y la absuelve, ¿no? O sea, es una historia bien Oye, interesante la de las Menú, más. creo que podríamos hacer un episodio de sectas, porque hay varias. Hagámoslo. Y cómo se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas en momentos muy específicos y las meten hasta el fondo al grado de romperlas y muchas veces desaparecerlas, quitarle Hagámoslo. las propiedades. Por favor, hay que hacerlo. Bueno, Sí. entonces regresamos a Cookie y ella en algún momento conoce a John Waters, que es este súper director de películas como Pink Flamingo, donde tiene a Divine, o sea, ya que les dije Divine, ya saben de quién estamos hablando. Y un día John Waters está muy enfermo en el hospital y ella lo va a ver y le dice, oye, pa, ¿por qué te tardaste tanto? Y él le dijo, es que I have female troubles. O sea, problemas de mujer. Y entonces a él le gusta tanto como Cookie siempre hablaba, cómo veía la vida, que de hecho le llama a una de sus películas Female Trouble. Actúa en Pink Flamingo,
pero pues siendo una actriz en una película de culto, pues la verdad es que no le daba para vivir. Empieza a escribir columnas. Dicen que amaba a su hijo, lo amaba. Hay un montón de testigos. Andy Warhol fue uno de sus... Otra vez Andy Warhol regresa a la conversación. Tenemos pendiente, no creo que no lo estamos preparando, ¿eh? Lo estamos preparando, pero está muy complejo este episodio. Pues este señor fue uno de los grandes amigos de Cookie y él da un testimonio diciendo que él sabe y afirma y confirma que amaba profundamente a su hijo, pero pues le costaba mantenerlo, ¿no? Entonces ella es cuando ya estaba viviendo en Nueva York. Dicen que su departamento, güey, era una barra libre 24/7, ¿no? Donde había de todo. Y pues ella se hizo muy amiga de Robert Mapplethorpe, que fue muy amigo de Patti Smith a su vez, que era un gran fotógrafo, también de Nan Golding, que también era una gran fotógrafa. Y bueno, todo Cookie, todo lo que es ella, su personalidad, pues todo lo demostraba en las crónicas que ella tenía para el New York, ¿no? Que escribía para las revistas de Nueva York. Ella fue muy amiga de, ¿quién crees? De Basquiat, obviamente. Ah, mira. Fue muy amiga de Te iba a Basquiat. decir de Patti Smith, pero de Basquiat. No, pues imagínate con todos los que se rodeaba. Qué Patti padre. Smith, Basquiat, Robert Mapplethorpe, Janis Joplin, Las Manson, o sea, imagínate, ella estaba en el lugar indicado a la hora indicada con la gente indicada, ¿no? Como para Qué que le increíble. sucedieran cosas. Y entonces, de hecho, ella dicen que es la primerita que escribe de Basquiat, cuando Basquiat apenas estaba empezando, ella dijo que Basquiat iba a ser alguien muy importante. Y pues mira, tuvo voz de profeta porque así lo fue. Todas sus columnas son muy ácidas, ella es muy simpática y sobre todo tenía una visión del mundo muy única, muy peculiar, era muy observadora y dicen que Madonna se inspira en el look de Cookie para ella copiarse. Para... Sí ¿Te acuerdas de creo. la Madonna de los ochentas? Ajá. Bueno, pues, así era Cookie. Y que cuando Madonna la vio dijo, me gusta tu look, sas culera, te lo robo. Si comparas el look que tenía Cookie en los ochentas junto con Madonna, pues sí, eran muy parecidos, Sí, sí. aunque pues también la moda es la moda, güey. ¿Te acuerdas cuando tú y yo usábamos los pantalones esos de flans? Pues era la moda, no era porque, ay, ¿te acuerdas que eran horrible, horrible? Oye, no, la otra vez estaba viendo unas fotos de unos pantalones a la cadera, o sea, a la cadera muy por debajo del ombligo, No, que me mana. hacían un cuerpo horroroso, que eran incomodísimos, no sé, es como, ¿Por qué? sí, ¿por qué? ¿Por qué tanto? Tú los puedes usar, pero yo tengo panza nocha. Obviamente yo jamás pude usar pantalones a la cadera, güey. ¿Cómo te explico? En mi perra vida he podido usarlos. Yo lo que usaba eran los pantalones de flans, estos horribles que eran colgados, que luego sacó Timbiriche, también los puso muy de moda, ¿no? ¿No te acuerdas de Diego Schwenning con Sí, esos como pantalones cantando, este, nadie a ti te conoce, desplante desplantes de vida, niña, peleas, peleas, discusión discusión y y tu tu grande grande pasión? pasión. Bueno, Sí. esos pantalones horrendos, güey, pues no los poníamos. Entonces, la moda es la moda. Al final no Ujú. sabemos si efectivamente Madonna le copió el estilo a Cookie, pero bueno, digamos que se inspiró, se inspiró. La verdad es que Cookie lo que quería era ser escritora, te digo, al final iba por ese camino y pues, güey, Mm. se pasó de todo. Se salvó de un incendio que ella misma provocó en casa de uno de sus amigos. Tuvo un accidente de coche horrible y sobrevivió para contarlo. La secuestraron con sus amigas mientras estaba de hiking. Vaya, le pasaron un montón de cosas. Cookie fue un ícono del cine de culto y fue referente de la comunidad LGBT. Y entonces todo lo que vamos a encontrar en este libro es que ella estaba chiflada y le pasaban cosas chifladas porque se juntaba con gente chiflada, gente loca en el mundo. Y bueno, pues ella termina muriendo de SIDA porque pues ellas viven en un momento horrible que es la epidemia del VIH Ujú. en finales de los 80, principios de los 90, que pues nadie sabía qué estaba pasando. Y de hecho hay una foto muy famosa que es ella en el ataúd con unas flores en la cabeza, que la toma Nan Golding y esa imagen se retoma para hablar de la concientización acerca de la enfermedad. Después ella se casa. Ay, no es que se casa con un dealer, las cosas se van al traste, ella empieza a enfermarse, los dos tenían VIH, el marido y ella estuvieron en el hospital y ella ahí fue donde fue más prolífica, fue donde más escribió y pues ella dice, fíjate, voy a cerrar con esto que viene en su libro y dice, afortunadamente no soy la primera persona en decirte que nunca morirás.
Tú simplemente pierdes tu cuerpo. Serás el mismo, excepto que no tendrás que preocuparte por el alquiler, las hipotecas o la ropa de moda. Quedarás liberado de las obsesiones sexuales. No tendrás adicciones a las drogas. No necesitarás alcohol. No tendrás que preocuparte por la celulitis, los cigarrillos, el cáncer, el SIDA o las enfermedades venéreas, porque por fin serás libre. Este le trae una editorial que se llama Los Tres Editores y hay una segunda parte. Entonces, pues bueno, voy a entrarle a la vida de Cookie, porque a mí estas mujeres underground que tienen un montón de cosas que contar, pues me interesan un montón. Y pues así como ese, les voy a ir dosificando las dosis, porque si se los digo todo aquí, pues ¿para qué? ¿No? Pero ahorita ¿Para les voy a qué? contar les voy a contar de otro libro. ¿Qué más nos Hay traes? que ir de poco a poco. Hay que ir de poco a poco Ya sacando sé. las maravillas. Encontré este libro de Socorro Venegas que me lo habían regalado y de pronto lo perdí de vista y apareció antier que estaba ordenando la casa y se me antojó un montón. Se llama Vestido de novia. Y bueno, Socorro Venegas, pues escritora, es editora. Hemos hablado de ella en varias oportunidades, sobre todo porque en la UNAM, en Ediciones UNAM, hace un trabajo espectacular. Yo a Socorro le leí un libro del duelo que es precioso porque es chiquitito y bien ilustrado. Ahorita te digo cómo se llama, pero me gusta mucho. Bueno, ese libro en especial me gustó mucho. Ahorita te digo cómo se llama. Y dice aquí, cuando aparentemente han quedado atrás la viudez y el dolor de la pérdida, una mujer se confronta con su pasado al recibir una extraña oferta. Mm. Alguien quiere comprar el nicho donde yacen las cenizas de Aldo, su primer marido. En las alas de las mariposas que cazaba de niña regresan augurios y presentimientos de lo poco que ese matrimonio duraría, como el vestido de novia negro que eligió. Quizá desde niña, cuando seguía esas mariposas, ya era una viuda en estado larvario. Y luego nos dice, poco a poco Laura irá describiendo las facetas ocultas de Aldo. Le escribirá al coleccionista de Islandia con quien su esposo intercambiaba botellas en miniatura de distintos licores y encontrará en él un hemisferio de la desgracia con quien verá lo que nunca quiso reconocer. Aldo anhelaba la muerte. Oh, Tras. Pues tras. suena muy bien, ¿no? Pero ya desde el título, ¿eh? Gran título. No, y en la portada aparece una chica con un vestido negro Órale. y como entre plumas, mariposas, algo que le está rodeando, ¿no? Y muy bonito, como a contraluz. Pues ya me urge desconectarme y dedicarme a leer y Me no pelar a urge, nadie y no hacer nada más urge. que leer. Güey, me urge que se me cuezan los ojos y que los tenga rojos y pegados Me y urge. secos, porque no paro de leer en todo el día, desde la mañana hasta la tarde y acabarme libros en un día. Eso es lo que quiero. Pero Pues ahí bueno, está. me voy a ir Grandes recomendaciones. sí, me voy a ir con una recomendación que también compré allá, que se llama, imagínate el título, si no fuera por las sílabas del sábado. O sea, Si no titulazo, fuera por las sílabas del sábado, sí, así se venga, llama el libro. qué Y la bonito autora título. es una brasileña que se llama Mariana Salomao Carrara. Perdón si no lo estoy pronunciando bien. La portada es una cosa preciosa, tiene dos manos que parece que están cayendo letras y la trae Tránsito Editorial. La primera página te está diciendo, no habría cambiado nada, pero es importante que las tragedias se descubran inmediatamente. Wow. Pasa que ella es una situación súper inverosímil. Ella en la primera página se está encontrando con Madalena. ¿Quién es Madalena? Pues es una mujer que también está sufriendo la misma tragedia que nuestra protagonista. Resulta que el esposo de Madalena salta al vacío desde un edificio porque se quería suicidar y le cae encima al marido de ella y lo mata. Ah, claro, yo lo leí. ¿Ya lo leíste? Dios Sí, mío, justo, justo ahorita que dijiste eso, me acordé. Dios mío, la No, historia. no, wow, O sí, sea, lo leí en el verano, creo. ¿Cuándo? sí, Hace muy no, poquito, tiene un sí, rato. sí, 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 Pero sí, sí, sí. cuéntanos, No, pues, no, sigue, porque ahorita, o sea, como que déjame, pongo en orden mis ideas, pero yo leí ese libro y además lo leí como una, o sea, pegada, así que no podía parar de leerlo. es que la manera que tiene Mariana de escribir, ya sabes, estas escritoras que a veces bordan las palabras y bordan una oración que dices, no puede ser que siendo una palabra tan común y corriente, tú las hayas acomodado de una manera que parecen A ver, música para tus recuérdame el ojos. título, Si recuérdame el no, título. si no fuera por las sílabas del sábado. Bueno, ¿Cómo no puedo acordar de ese título tan bellísimo? Y además, o sea, lo que empieza con este accidente se desdobla en una historia bellísima de maternidad. exacto. Y además, porque ella está embarazada, o sea, eso es página 6, ¿eh? Estaba Sí. embarazada cuando pasa este accidente, Y se queda ¿no? viuda.
Y se queda viuda, pero se queda también viuda la otra vecina. Así es, Entonces es una conversación entre esta señora mayor y esta viuda que así de es. pronto les cambió la vida por completo a las dos. Y en algún momento ella dice, es que no quiero que esta señora se me acerque, porque por culpa de su esposo, mi esposo está muerto. Sí, Y güey, sí. entonces la detesta y la rechaza y la señala, y la otra es muy insistente y la acompaña y la contiene. Y no os voy a contar más, pero es una historia muy bonita, Ay, muy bonito libro. Sí, qué sí, sí, bueno que me sí. lo compré ya. Entonces Sí. imagínense que empieza de esa manera, ¿no? Que tu marido recibe al suicida y los dos se matan. Como bien decías, quedan las dos viudas, como diciendo, ¿y ahora qué? O sea, nos quedamos viudas a lo pendejo, ¿sabes? De la nada. Obviamente la protagonista, como dices, está muy enojada Y porque está esto no tiene... embarazada, enojada y Güey, embarazada. Porque además porque... ella en algún momento ella dice, ¿cómo? O sea, estoy embarazada. Ajá, Apenas le iba a contar que estaba embarazada y de pronto me quedo con un bebé, con un viuda en un departamento que era nuestra sí. ilusión máxima. Y lo que sucede entre ellas dos es divino, inmenso, impenetrable y muy rompedor. O sea, de repente dice, ya, o sea, ¿por qué? O sea, llegas a momentos de mucha desesperación. Es un librazo. Ella está recapitulando ese momento en que ella está mudando un cuadro, porque el marido, o sea, una tontería, el marido había mandado A enmarcar. enmarcar Ujú. algo que iba para el nuevo departamento. Entonces ella está cargando esa cosa y está muy enojada porque el marido no está ayudándola, ¿no? Pero ella no sabía lo que había pasado. Cuando escucha el golpe y cuando voltea a ver, ella dijo, no mames, mi marido se está peleando, ¿no? Va con el cuadro corriendo con la mano y lo va a encargar. Y ella va contando cómo ese cuadro le está apretando la mano y cómo ella va pensando que odia al marido, que porque no le está ayudando, que cómo es posible que se haya enfrascado en una pelea, cuando ella está cargando el cuadro sola y que está embarazada. O sea, todo eso le empieza a pasar en 5 minutos. Y va y deja el cuadro y cuando regresa a ver lo que pasó, se encuentra al marido con la cabeza abierta, porque así lo dice, Ujú. ¿no? Mi marido tenía el cráneo abierto porque este pendejo le había caído del 10.º piso. Sí, Y pero ella lo que tiene, tiene este libro, yo te diría que es de una lucidez absoluta, está lleno de detalles y de pronto habla desde el hartazgo de cómo un incidente cambió por completo su vida, pero previo a esto ya vemos un matrimonio, el desgaste natural de las relaciones, la depresión, que es como también uno de los síntomas o de los grandes uh-huh, protagonistas de esta historia, de cómo ver a una persona que estaba muy normal, muy alegre y que de fondo tenía un problema grave que no había atendido nunca en su vida. Y que ese impulso, además muy humano, como el suicidio, terminó afectando a una familia que nada que ver, uh-huh. a una familia entera. Creo que todo fue una selección muy fina, muy curada por mí, por estas historias que digo, mira, a veces nada más necesitas dejarte llevar por el instinto, sin conocer tanto y decir, creo que Claro, este libro es para mí y pum, sácalas, sacarrácatelas, que me ayugué mi tarjeta de crédito bien sabroso, mano. está muy bien. El dinero va y viene, ahí sí. Ya, No te que Dios proveerá. preocupes. Me lo mere ¿cómo decía la señora esta en su cuaderno? Me lo merezco, ¿no? No, decía algo de la abundancia, ¿no? No sé, pero bueno, La te lo esposa de mereces. Duarte. La esposa de Duarte. ¿Qué Merezco significa? abundancia, merezco abundancia, Merezco abundancia, merezco abundancia, merezco abundancia. merezco abundancia. Oye, pues traes uno más o ya le cortamos. Yo creo ¿Ya que ya nos nos vamos? vamos, Neno Monster. Ya, híjole, Ya me nos quedé vamos. con ganas de contarte otro que estaba leyendo, pero se los voy a dejar. Es de Patricia Me la, Highsmith. me la Se puedes llama hacer. Crímenes Bestiales, pero se los voy a dejar para la otra porque está fascinante. Ya nos vamos, capítulo largo de nuevo, no se pueden quejar en lo absoluto. Y pues nada, nos vemos en el próximo capítulo, ¿no, amiga? Nos vemos en el próximo episodio. Ojalá que en estos días puedan descansar, desconectarse un poquito. Si les toca guardia en la chamba, también aprovechar, porque la neta es que sí baja el tráfico, el Sí. estrés, muchos clientes no están, baja considerablemente la carga de correos electrónicos, así que ya sea chambeando o en la casa, espero que se logren desconectar poquito, que relajen, que bajen avión, que escuchen cháchara literaria y que nos sigan compartiendo, escribiendo y comentando, porque amamos leerles con todo el corazón. Muchas gracias. Gracias, Nenu Monster. I love you. Oigan, y esta semana es Navidad, así es que pues feliz Navidad, les ¡Feliz mandamos un Navidad! abrazo y a las que deciden y a los que deciden quedarse también en su casa, pasando una Navidad tranquila con ellos mismos, encargando comida de Kentucky Fried Chicken con un bucket chicken y viendo series, güey, yo voy a ser esa Golazo, señora. golazo. Yo voy a ser esa señora. Ah, ¿sabes por qué? Porque también vi una película horrible, güey, nefasta.
¿por qué ya no hacen películas de Navidad chingonas? La película de Michelle Pfeiffer, que también está en Prime Video, pues es una bobada, pero es Michelle Pfeiffer como súper pendiente de todo lo que pasa en Navidad, recibe a los hijos, ella prepara la cena, va por ellos al aeropuerto. Y bueno, pues creo que el mensaje al final es, sin las mamás la Navidad no existe, ¿no? No, sin las Ellas hacen mujeres todo, la Navidad no sin las existe. mujeres no existe. Entonces ellas hacen todo, cocinan todo, preparan todo, están preocupadas por todo, mientras ahí tienes al hijo huevón rascándose los huevos en su cuarto cuando ya tiene 40 años y viene de visita. Entonces, pues trata de eso y en algún momento a Michelle Pfeiffer se les olvida pasar por ella. Ah, Y ella dijo, ¿saben qué? ¿Saben qué? Se van a la chingada. Y entonces Michelle Pfeiffer agarró su coche y se va por un viaje ella sola. La ay, familia la está amo. loca tratando de encontrarla y a ella le pasan un montón de cosas en el camino, pero ella quiere recuperarse a ella y decir, me merezco este tiempo, se acabó la Navidad, no soy su estúpida y ya me voy yo sola. Está chistosa, Suena muy bien. está Y Michelle chistosa. Pfeiffer, wow. Michelle Ay, ya, Pfeiffer, oye, está excelente. igualita hace Neta. 40 años que hacía película. Está bruta, está bruta. No sé qué pacto del diablo hizo, pero Michelle Pfeiffer está igualita. Si quieren una burrona, pues ahí está, para que se diviertan, es También, Navidad, también. desconectamos la chaveta. Pero justo me recordó él, las Navidades son de las mamás y de las mujeres. Y si no existieran, a ver, ustedes háganlo, a ver si pueden hacer una Navidad tan bonita como la que hacen sus mamás, sus tías, sus abuelas, sus hermanas. Feliz Navidad de todos modos. Feliz Navidad. Igualmente que reciban regalos muy bonitos, que la pasen increíble. El plan que sea, pero que la pasen increíble. Nos Feliz Navidad, Nenu. vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana. Adiós. ¡Mua!